La frase aparece en el reverso de una hoja de inventario, escrita con tinta ferrosa, que ya empezó a comerse el papel por los bordes. No lleva firma, no parece una reflexión, parece una excusa dejada con prisa por alguien que necesitó fijar una versión antes de que otra sobreviviera. El collar no impidió que la niña corriera. Wilcox County, Alabama, 1861. El escritorio donde guardaron el hierro era demasiado alto para una niña y demasiado ordenado para un castigo improvisado. Nogal oscuro, casilleros estrechos para recibos doblados, fondo de fieltro verde, gastado hasta el gris en los bordes. Al abrir el cajón central, el olor no era solo a madera cerrada, sino a aceite viejo, polvo fino, tabaco frío y una nota amarga de medicina que se quedaba en la garganta. El objeto descansaba ahí como si perteneciera a la rutina de la casa. Un collar de hierro forjado, banda ancha, bisagra cuadrada, candado plano de boca rígida, óxido viejo en la unión, grasa negra donde la mano lo había tocado muchas veces, y en la cara interior, justo donde el metal debió rozar piel durante horas, una hebra azul aplastada en la juntura. Un hilo mínimo, casi invisible, prensado bajo el hierro, como si hubiera querido quedarse ahí cuando todo lo demás fue arrancado. En la banda interior había además una marca limada con paciencia, no del todo borrada, no del todo legible, un resto de número, no un nombre, un resto. Y eso era lo bastante malo, porque la niña sí tenía nombre, aunque en esa casa los nombres duraran menos que los herrajes. Lena tendría 15 años, quizá menos. Era delgada de esa manera en que el cuerpo parece haber aprendido a usar menos espacio del que necesita. Tenía los hombros estrechos, la clavícula marcada y una forma extraña de girar. Antes de mover la cabeza, movía un poco el torso, como si el cuello hubiera aprendido a desconfiar del peso. Cuando bebía agua, inclinaba el recipiente con cuidado para que el borde no golpeara el hierro. A veces no lo lograba. Entonces sonaba un roce seco, pequeño, insoportable. La versión que circulaba sobre ella era conveniente, que era inestable, que se perdía, que corría, que necesitaba sujeción por su propio bien. En una plantación, la mentira útil casi siempre sonaba razonable cuando la pronunciaba la voz correcta, pero el collar no aparecía en un patio ni en una persecución. Aparecía cerca del escritorio, aparecía en días quietos, días de recuento, de visita, de tinta fresca, de vasos dejados sobre la madera, de hombres inclinados sobre columnas y firmas, días en que alguien revisaba cajones, alineaba recibos y pedía que trajeran una silla más. Eso fue lo primero que Rachel entendió sin decirlo en voz alta. Rachel no entraba en la historia como salvadora, entraba como entra la gente que sobrevive cerca del centro de una casa, viendo demasiado, hablando poco. Era sirvienta de adentro y costurera, lavaba cuellos, arreglaba puños, recogía cenizas, llevaba paños limpios a la oficina, vaciaba vasos, devolvía frascos a sus repisas. Esa cercanía no era poder, era exposición. Sabía leer números, no porque el mundo se lo hubiera regalado, sino porque vivir cerca del cuarto correcto obliga a aprender lo que te puede destruir. Sabía también distinguir medicamentos por el olor. El laudanum dejaba una dulzura turbia, espesa, casi floral al principio, podrida después. La primera vez que vio el collar fuera del cajón, no hubo gritos. Un hombre lo sacó con 2 dedos, como quien toma una herramienta que no quiere ensuciar. Lo sostuvo a la altura del pecho. El candado dio un clic limpio. No sonó a furia, sonó a costumbre. Lena estaba de pie junto a la mesa. No lloraba. Tenía la barbilla quieta y los ojos demasiado despiertos. La cadena, corta, rozó el borde del escritorio cuando ella cambió el peso de un pie al otro. Ni siquiera entonces apartó la mirada de las manos del hombre, de la pluma, del papel extendido, del gesto con que otro dobló una hoja y la guardó en el bolsillo interior del saco. Rachel siguió caminando, dejó el paño, recogió el vaso, bajó la vista en el momento preciso. En una casa así, mirar un segundo de más era otra forma de hablar. No se acercó a Lena hasta la noche. Fue en el lavadero, entre vapor, ropa húmeda,
y el olor áspero del jabón de lejía. Afuera ya no quedaba luz limpia, solo esa penumbra tibia en la que el calor parece quedarse suspendido sobre los cubos. Lena estaba sentada en un banco bajo, con la espalda recta, por necesidad más que por fuerza. El hierro le había dejado un borde rojo oscuro sobre la piel, justo encima de la clavícula. Rachel se colocó a su lado sin tocarla. «No te lo pusieron por lo que dicen», murmuró. Lena no respondió enseguida. Tragó saliva con cuidado, como si hasta eso tuviera que aprenderse de nuevo. «¿Entonces por qué?», preguntó al fin. Rachel miró hacia la puerta antes de contestar. «Porque hoy necesitaban tenerte aquí». Eso abrió algo. No del todo una confesión, no todavía, pero sí una grieta. Lena empezó a decir lo poco que había logrado guardar. Nombres oídos detrás de la pared de la oficina. La mención de una visita esperada. Una frase de su madre, dicha una sola vez y tan bajo que parecía hecha para desaparecer. No la manden con otro nombre. No era mucho, era suficiente, porque las palabras importantes en lugares así casi nunca llegan completas. Llegan rotas, desplazadas, dichas a medias entre una puerta y otra, y aún así, bastan para torcer una historia entera. Hubo después otro hallazgo, pequeño y peor, no en un cofre, no en un escondite brillante de novela, en una costura. Dentro del colchón donde había dormido la madre de Lena, apareció, cosido con puntadas mínimas, un trozo arrancado de hoja, un pedazo limpio, deliberado, doblado tantas veces que el papel se había vuelto blando en los pliegues. No conservaba una línea entera, solo fragmentos, una cifra incompleta, el final de una palabra, el comienzo de otra. Rachel no necesitó más para entender que alguien había intentado sacar una prueba del lugar donde solo los objetos parecían tener permiso para quedarse. A partir de ahí, el peligro cambió de forma. Lena ya no era solo una muchacha castigada. Rachel ya no era solo una mujer que había visto demasiado. Había un motivo para el hierro, y no era el que circulaba en voz alta. En 1861, la guerra todavía no había roto del todo ese rincón de Alabama, pero ya se sentía en el modo en que los hombres revisaban sus cuentas, cerraban cajones, corregían fechas, discutían deudas como si una cifra pudiera salvar una casa entera. El aire estaba lleno de esa clase de prisa que no corre, ordena, y en medio de esa prisa, Lena aparecía donde no debía aparecer, cerca de la oficina, cerca de las firmas, cerca del tipo de silencio que no protege a una persona, sino a una versión. La hebra azul seguía atrapada bajo el hierro. El número limado seguía ahí, herido, pero vivo. Y la pregunta correcta ya no era si Lena había intentado correr. La pregunta correcta era otra. ¿Quién necesitaba tenerla quieta el tiempo suficiente para revisarla, nombrarla de otro modo o moverla, antes de que alguien decidiera que, en el papel, era mejor que ya no existiera? La oficina no ocupa mucho espacio, pero en una plantación hay cuartos pequeños que gobiernan más que un campo entero. Desde el porche, con la luz de la tarde blanqueando los tablones, parece apenas una pieza de trabajo. Persianas medio cerradas, una mesa alta de nogal, una silla de mimbre con una reparación vieja en una pata, anaqueles estrechos llenos de papeles doblados. Pero adentro, el aire pesa distinto. Huele a tinta ferrosa, a polvo tibio, a tabaco dormido en la madera y a ese dulzor enfermo de medicina que se queda prendido detrás de la nariz. Rachel entra con un paño limpio en una mano y una bandeja vacía en la otra. No mira de frente. No hace falta. En una casa así, los ojos aprenden a trabajar por los bordes. Ese día hay visita. No una visita de cortesía, ni un vecino que entra a tomar algo fresco y hablar del clima. La clase de visita que endereza espaldas, que hace que el dueño cierre un cajón antes de tiempo y que el supervisor, incluso con calor, se preocupe por el barro seco en las botas. Nadie lo anuncia, pero la casa lo siente. Todo se vuelve más recto, más compuesto, más limpio de lo normal. Rachel deja el paño junto al lavamanos de la esquina y recoge un vaso con 2 dedos. Mientras lo hace, escucha el sonido breve del aro de llaves al chocar contra la madera, después el cajón, después el hierro. Lena no llega desde afuera. No la traen sudada del campo ni desordenada por una persecución. Sale de adentro, con un vestido azul tan gastado en los codos y el bajo que casi parece una prenda que hubiera sobrevivido a varias dueñas. Cuando el hombre le coloca el collar, una hebra de esa tela queda atrapada un instante en la bisagra
antes de soltarse. El candado cierra con un clic seco, pequeño, limpio. No hay una escena de castigo, no hay gritos, hay preparación. Eso es lo que Rachel ve. La niña ya está quieta cuando la visita cruza el umbral, quieta de una manera que no se parece a la calma. Tiene los hombros altos, demasiado altos, como si el cuerpo quisiera apartarse del peso sin lograrlo. Para girar la cabeza, mueve primero un poco el pecho. Al sentarse, no dobla el cuello del todo. Calcula, mide la cadena. Evita que el borde del hierro muerda más abajo, justo donde termina la garganta y empieza el hueso. Rachel no se detiene. Sale con la bandeja. En el pasillo, mientras camina, le llega otro olor, más fuerte que por la mañana. Laudanum. No es una sospecha elegante. Es algo que el cuerpo reconoce antes que la cabeza. Miel agria, opio. El vidrio de un frasco abierto más de la cuenta. En la repisa de medicinas, junto al cuarto de la oficina, descansan botellas opacas con etiquetas comidas por dedos, humedad y años. Rachel no puede leerlo todo, pero distingue abreviaturas, tamaños, rutinas y distingue también cuando una botella ha salido demasiadas veces de su sitio. Sigue andando. No pregunta. Las mejores preguntas, en lugares así, primero se guardan. Más tarde, cuando el movimiento de la tarde empuja a los hombres hacia otros asuntos, un caballo que revisar, una discusión en el porche, una voz llamando desde el patio. Rachel encuentra a Lena en el lavadero. Está sentada en un banco bajo, al lado de un balde con agua avinagrada. La luz que entra es pobre y gris. Sobre la madera húmeda, la cadena hace un sonido mínimo cada vez que ella acomoda el peso del cuerpo. No se queja, solo respira corto, como si hasta el aire tuviera que pasar por un espacio más estrecho. Hay una marca nueva encima de la clavícula, no una herida abierta, algo peor por cotidiano, una franja hundida y roja, brillante en los bordes, como si el metal hubiera prendido su sitio sobre la piel y la piel empezara a cederle terreno. Rachel se sienta cerca, sin tocarla. ¿Te dieron algo?, pregunta al fin. Lena tarda en contestar. No sé, la voz le sale espesa, pero los ojos no. Los ojos están demasiado despiertos. ¿Agua? ¿Cuchara? Lena asiente una vez. Después, como si sacara objetos de un lugar enterrado, empieza a decir lo poco que logró oír. Hoy dijo mobile. La palabra queda entre las dos como una puerta que nadie quiere abrir demasiado. Mobile no es una finca vecina, no es un camino local. Mobile es distancia, puerto, salida. Es el tipo de nombre que cambia el tamaño del miedo. Rachel mira el suelo de ladrillo, no a Lena. ¿Quién lo dijo? No sé cuál de ellos. Estaban en la oficina, el de afuera y él. Lena humedece los labios, con cuidado de no rozar el hierro. Dijeron, el hombre de Mobile. Rachel guarda silencio. Desde el patio llega el golpe hueco de un cubo contra piedra. Luego pasos. Luego otra vez nada. ¿Qué más oíste? Lena cierra los ojos apenas un segundo, como si al hacerlo pudiera regresar a la pared de madera detrás de la cual estuvo parada. Atrás, dijo, cuarto de atrás. Y después, inspección. Rachel siente el tirón del miedo no en el pecho, sino en la nuca. Ese lenguaje no pertenece a una rabieta ni a un castigo doméstico. Pertenece a otro registro, uno que se pronuncia con la misma voz con que se revisa una mula, un carro o una pieza de tierra. No le pregunta inspección de qué, no hace falta. En el silencio del lavadero, lo que no se dice pesa más. Lena baja la vista a la cadena apoyada sobre la tabla. No me lo ponen siempre, susurra. Rachel espera. No cuando dicen que me porté mal. Traga saliva, despacio. Me lo ponen cuando están escribiendo. Eso sí la hace mirar. Lena levanta una mano, no para tocar el collar, sino para detenerse antes de tocarlo, como si el gesto ya doliera de antemano. Cuando vienen, cuando sacan papeles, cuando abren el cajón. Hay momentos en que una historia cambia sin ruido. No porque aparezca una gran prueba, sino porque 2 o 3 piezas dejan de estar solas. Rachel había visto el hierro salir del escritorio con cuidado. Había olido el laudanum en un día de firmas. Ahora tenía a Lena diciendo, con esa voz gastada por la sed y el metal, que el collar no llegaba con la furia, sino con la escritura. Mi madre escondió algo, dice entonces Lena, y por primera vez la voz se le afina, no por miedo propio, sino por el nombre que viene detrás. En el colchón. Rachel no la interrumpe. En la costura. Yo la vi. Fue de noche. Ella pensó que yo dormía. ¿Qué escondió? Un papel, un pedazo nomás. Dijo que era de antes. Rachel gira apenas la cabeza. ¿Antes de qué? Lena tarda. Antes de que empezaran a decir otra cosa. La frase es torpe, incompleta,
Precisamente por eso suena verdadera. Rachel, costurera, entiende enseguida la lógica del escondite. Una costura no parece defensa, parece trabajo, parece rutina. A ojos del amo, es una línea más sobre tela, pero una aguja puede guardar cosas que un cajón del escritorio no perdona. ¿Dónde está ese colchón? En el cuarto de las mujeres, donde cosen. Rachel asiente una sola vez. No promete nada. Las promesas dichas demasiado pronto son otra forma de mentira. Esa noche, cuando el calor por fin afloja un poco y la casa grande se llena de ruidos amortiguados, pasos arriba, una puerta cerrándose, una tos larga detrás de una pared. Rachel vuelve a pasar por la repisa de medicinas. No roba, no abre, solo mira. El polvo alrededor de uno de los frascos está barrido en forma de círculo reciente. A su lado hay una cucharita con un brillo pegajoso en la concavidad. No gotas, no el uso parco de una medicina escasa, algo más generoso, más torpe, más urgente. El olor basta. Después entra en la oficina para recoger cenizas de la bandeja del hogar. El cuarto está vacío por menos de 1 minuto, quizá menos. La puerta del pasillo queda entornada. Rachel siente el pulso en las sienes. No puede tocar casi nada. No puede quedarse. Solo dejar que los ojos aprendan más rápido que el miedo. El libro de día está abierto en uno de los casilleros inferiores, como si alguien hubiera pensado volver enseguida. Papel azul rayado, tinta marrón abriéndose en la fibra, palabras secas, apretadas, hechas para durar. Rachel no lee una línea entera, ve fragmentos. Mobile, más abajo, inspection, y en el margen, escrito con otra inclinación, 2 palabras que no pertenecen ni a algodón ni a herramientas. Backroom. No se queda a pensar, se lleva la imagen, no el papel. Cuando regresa al lavadero, Lena sigue en el banco. La cadena ahora reposa en su falda. Con cada respiración, el metal avanza y retrocede apenas un dedo, como si también él estuviera despierto. Rachel se coloca frente a ella. «Tu madre no cosió eso para recordarte nada», dice, bajísimo. Lena levanta los ojos. Rachel piensa en el frasco movido demasiadas veces, en la visita, en la ciudad escrita en el libro, en el cuarto de atrás, en la cuchara, en el clic del candado antes de que entrara el hombre de afuera. Lo cosió porque sabía que un día alguien iba a necesitar verlo. Lena no responde. El cuello le duele hasta para quedarse quieta. Eso se nota en el modo en que sostiene la mandíbula, apenas desviada hacia un lado para aliviar la presión. Por primera vez desde que empezó a hablar, parece entender que el peligro no se reduce al hierro. Hay algo más, algo que requiere orden, visita, medicina y un cuarto aparte. Desde afuera llega el arrastre de una silla sobre el piso del comedor. Alguien llama a un criado. Una puerta golpea con el viento. Rachel se pone de pie. No tiene todavía la contradicción completa. No sabe en qué línea está enterrada, ni en qué libro, ni bajo qué nombre puede aparecer una muchacha que sigue respirando a unos pasos de la oficina. Pero ya no escucha la historia de Lena como el relato de una chica difícil, ni como el de una esclavizada castigada por correr. Empieza a sonar como otra cosa, como si alguien estuviera preparando a una persona para ser mirada, medida y movida, mientras en otro lugar del mismo sistema le vacían el rastro. Y ahora la pregunta no es solo quién abrió ese camino, la pregunta es dónde empieza, en qué libro, en qué hoja o en qué cuarto de esa casa aparece la segunda Lena, la que todavía está viva bajo el hierro, pero quizá ya fue convertida en otra cosa por la mano que escribe. La tarde cae espesa sobre Wilcox County y el calor vuelve más lentos hasta los ruidos de la casa. Desde el porche llega una voz de hombre, luego otra, luego una risa corta que no pertenece a nada alegre. La visita sigue ahí, el dueño también. El supervisor ha cruzado hacia el establo. Por unos minutos, la oficina queda sola. Rachel entra con una bandeja vacía y un paño doblado sobre el antebrazo. No se mueve deprisa. La prisa llama la atención. Lo importante, en una casa así, no es hacer algo rápido. Es hacerlo con la velocidad exacta de una criada que no tiene nada que ocultar. El umbral de pino cruje en el mismo punto de siempre. Ella ya lo conoce y pisa más al borde. Adentro, la luz se rompe en franjas duras a través de las persianas. El escritorio alto de nogal guarda
ese orden que da más miedo que el desorden. Pluma apoyada con cuidado, tintero abierto, casilleros llenos de papeles doblados, una regla de madera, un sello, un vaso a medio terminar. Rachel deja la bandeja junto a la pared y pasa el paño por la superficie, como si solo viniera a quitar polvo. El libro que vio antes sigue entreabierto. No necesita sentarse, no necesita acercar la cara. Ha aprendido a leer de pie, a golpes, en fragmentos, lo bastante para que una columna entera le entre por los ojos antes de que la puerta cambie de idea y alguien vuelva. Es un libro de labor doméstica, papel azul rayado, tinta marrón ya abierta en la fibra. Allí están las tareas pequeñas que sostienen una casa sin figurar nunca como grandes cosas. Coser, lavar, atender, remendar, barrer. Rachel encuentra el nombre sin buscarlo demasiado. Lena, más abajo, unas palabras breves. Sewing. Washing, 3 días, no hay tachadura, no hay signo que la aparte, no hay corrección hecha a última hora con otra tinta. La línea está asentada con la misma normalidad con que se anota una tanda de sábanas o la compostura de una manga. Rachel sigue pasando el paño. Desde afuera sube el roce de una bota contra el porche. Ella no levanta la cabeza. Solo deja que los ojos sigan trabajando. El libro de labor vuelve a su sitio con un movimiento mínimo, casi cariñoso, como se devuelve algo que no debe notar que ha sido tocado. Debajo, en un casillero más bajo, asoma otro volumen, más delgado, más seco, más oficial. Rachel lo reconoce no por el color, sino por el tipo de miedo que despierta. Ese no es un libro hecho para el trabajo diario. Es un libro para fijar estados, nacimientos, muertes, traslados, ausencias, cambios que después otros repetirán como si siempre hubieran sido verdad. Lo saca apenas lo suficiente para abrirlo. La tapa cruje, las páginas son más finas, más amarillas, y llevan esa limpieza falsa de los papeles que pretenden durar más que la gente que nombran. Rachel pasa hojas con la yema de los dedos, fechas, entradas cortas, palabras duras, económicas, y entonces lo ve, no de golpe, como una revelación teatral, más bien como se ve algo que no debería estar donde está. Primero una incomodidad, luego la forma precisa del daño. Lena, Fever, Removed, la misma semana. Rachel no se queda inmóvil, pero el cuerpo se le enfría por dentro. No hay firma visible junto a la línea, no hay testigo consignado, no hay destino, no hay más detalle que esas palabras apretadas, suficientes para cerrar una vida sobre el papel con el mismo tono con que se cerraría una cuenta menor. Afuera una voz dice algo sobre el calor. Otra responde. La visita sigue riéndose de una frase que Rachel no alcanza a oír. Adentro, el nombre de Lena permanece en 2 lugares que no se tocan. En uno, cose y lava. En otro, una fiebre ya se la llevó. Rachel no formula nada en voz alta. No le pone título a lo que está viendo. Se limita a sentir cómo encajan piezas que, hasta entonces, habían venido apareciendo separadas. El collar en días de firmas, el olor espeso del laudanum, la palabra inspection, el nombre de mobile, el cuarto de atrás. Cierra el libro. Lo devuelve con una precisión que le aprieta los dedos. Después levanta la bandeja, recoge un poco de ceniza del borde de la chimenea y deja que la habitación vuelva a verla como lo que aparenta ser. Una mujer haciendo trabajo pequeño en un cuarto grande. Cuando sale, no corre. Cruza el pasillo. Baja la vista al pasar junto a la puerta abierta del comedor. Oye al dueño decir algo sobre cuentas. Luego el golpe de una copa contra la mesa. Nadie la detiene. Esa noche espera. No puede ir enseguida al cuarto de costura. Hay otras mujeres, otros movimientos. Una rutina que no conviene quebrar. Rachel remienda un dobladillo bajo una lámpara pobre. Lleva agua. Recoge un plato. Escucha cómo la casa se va apagando por partes. Primero las voces de los hombres, luego una puerta arriba, luego el último cubo vaciado en el patio. Solo cuando las respiraciones del cuarto se vuelven profundas y desiguales, se acerca al colchón que Lena le señaló. El cuarto huele a tela húmeda, hilo viejo, sudor seco y polvo de relleno. Rachel no desgarra nada. No puede dejar violencia donde antes hubo paciencia. Se arrodilla y palpa la costura. Encuentra pronto la irregularidad. Un tramo de hilo más grueso, más tenso, ligeramente distinto del resto. Una mano que cose con miedo rara vez logra parecerse del todo a una mano que cose con tiempo. Va soltando puntadas. Una, otra más. Introduce 2 dedos y toca papel. Lo saca despacio. Está doblado en 4, muy apretado, como si hubiera pasado mucho tiempo aprendiendo a ocupar menos espacio del que necesita.
Rachel lo lleva cerca de la lámpara cubierta y lo abre apenas. No es una hoja entera, es un fragmento limpio, arrancado con decisión. El borde superior conserva parte de una línea. En el centro, restos de tinta. En una esquina, media numeración. Se lee poco, lo suficiente. Na born to. Housewoman, nada más completo que eso. El año está cortado. El resto del nombre de la madre se perdió con el arranque. La página quedó partida justo donde haría falta otra palabra para respirar mejor. Rachel no fuerza el papel a decir más de lo que tiene, pero lo mira mucho. La expresión housewoman no es igual a cualquier otra anotación. No es campo, no es compra de tránsito, no es una procedencia lejana que pueda mezclarse con otras sin dejar huella. Está cerca de la casa, cerca del adentro, cerca de los lugares donde los nombres se oyen mejor y donde ciertas semejanzas en otra vida llamarían más la atención de la debida. Rachel no necesita convertir esa posibilidad en certeza para entender el peligro. Basta con saber que alguien escondió esa mitad de prueba dentro de un colchón, con puntadas, hechas de noche, como se esconden las cosas que un día pueden salvar a alguien o condenar a otro. Vuelve a doblar el fragmento, no lo devuelve al mismo sitio. Ahora que lo ha visto, el colchón ya no es seguro. Lo desliza más hondo, en otra costura del forro interior, donde un tacto rápido no lo encontrará. Después recompone el borde lo mejor que puede, no perfecto, suficiente para que la tela no delate una intervención apresurada al amanecer. Cuando por fin va al lavadero, Lena sigue despierta. Está sentada contra la pared, con las piernas recogidas y la cabeza apenas inclinada hacia un lado. No descansa así por elección. Descansa así porque el hierro no le permite otra cosa. Dormir del todo sería soltar el cuello, y soltar el cuello hace que el borde le coma la piel más abajo. Tiene una mano metida entre la banda y la clavícula, no para librarse del peso, eso ya sería imposible, sino para regalarse un hilo de aire. Al oír a Rachel, la baja enseguida, como si incluso ese gesto pudiera ser castigado. Rachel se sienta frente a ella. Por un momento no dice nada. Mira el brillo oscuro del collar en la luz mala del lavadero, la sombra de la cadena sobre el vestido azul, la forma en que Lena mantiene la mandíbula apenas desviada para aliviar la presión de un costado. Luego saca el fragmento. No se lo entrega todavía. Solo deja que lo vea. Lena tarda unos segundos en entender qué está mirando. Después la respiración se le altera, no mucho, apenas lo justo para que la cadena haga un sonido pequeño contra el banco. Eso estaba ahí, dice Rachel, en voz baja. ¿Dónde dijiste? Lena no toca el papel. Mira como si tocar pudiera romper lo poco que queda. ¿Qué dice? No todo. Está cortado. Rachel acerca un poco más la hoja. Lena entorna los ojos. Ahí, Rachel señala sin apoyar el dedo. Ahí estás vos. O parte de vos. Lena lee o intenta leer el resto del nombre. Solo sobrevive el final. Nah. Después esa otra expresión. Housewoman. La muchacha levanta la vista muy despacio. Mi madre. Susurra. Rachel asiente una sola vez. No añade teoría. No adorna. No hace del hallazgo una conclusión más grande de lo que el papel permite sostener. Pero tampoco lo vacía. En el libro de labor seguís ahí, dice. En el otro, no. Lena la mira un momento sin pestañear. Entonces pregunta algo que no suena a dramatismo, sino a cálculo desesperado. ¿Y cuál creen ellos? Rachel piensa en el escritorio, en la línea sin testigo, en la visita, en los frascos, en el cuarto de atrás. Piensa también en la mano de una mujer cosiendo de noche para esconder medio nacimiento dentro de un colchón, como si supiera que algún día la verdad tendría que sobrevivir en pedazos. El que les convenga, responde al final. Lena baja la cabeza. El movimiento es mínimo, condicionado por el hierro. No puede dejarla caer del todo. La cadena lo impide. La pregunta siguiente tarda en salir porque incluso hablar le exige acomodar la garganta alrededor del metal. Entonces, cuando me llevan ahí, no termina. No hace falta. Rachel guarda de nuevo el papel. Ahora el caso pesa distinto. Ya no se trata solo de un objeto extraño o de una niña retenida en días de firmas. Hay dos rastros que no coinciden. Y esa grieta no parece accidental. Alguien escribió una versión para que siguiera trabajando. Alguien dejó asentada otra para que, llegado el momento, nadie tuviera que responder por su paradero. ¿Cuántas manos conocen esa doblez? Rachel todavía no lo sabe. Tampoco sabe por qué la urgencia cae justo ahora. En 1861,
con la guerra ensuciando ya las conversaciones, con deudas en el aire, con hombres revisando papeles, como si el futuro fuera a cobrarse primero en tinta. Lo que sí sabe es más simple y peor. Lena no está perdida dentro de un caos. Está colocada, ordenada, sostenida entre líneas que no deben verse juntas. Desde la casa grande llega el golpe seco de una puerta, luego silencio, luego pasos arriba. La noche sigue haciendo su trabajo de ocultarlo todo. Rachel se pone de pie. Hay un fragmento de nacimiento escondido fuera de su lugar. Hay una línea de fiebre sin testigo. Hay una entrada de trabajo que la mantiene presente. Y entre ambas cosas, una distancia que alguien vigila. La palabra inspection vuelve a cruzarle la cabeza. No pertenece a ninguno de esos dos libros. Pertenece a otra clase de registro, a otra mesa, a otro uso del cuerpo. Y ahí, quizá, esté la mano que falta. ¿Quién escribió La Lena de la Fiebre? ¿Y en qué libro, nota o cuenta aparece la razón por la que todavía necesitaban a la otra? El médico no llega como llegan las urgencias. No trae apuro, ni voces altas, ni la agitación de una casa que teme perder a alguien. Llega como llegan los hombres a los que se espera para dejar constancia. Caballo sudado, botas con polvo seco en el borde, maletín oscuro, una cortesía breve en el porche y después la entrada directa al cuarto correcto. Rachel lo ve desde el pasillo. No lo sigue con la mirada. Cuenta el tiempo por sonidos. El golpe de la puerta mosquitera, 2 pasos sobre la galería, el saludo del dueño, el roce del maletín contra la jamba al entrar. Espera oír que lo lleven hacia el cuarto de enfermos. No lo llevan. Va a la oficina. Esa sola desviación ya basta para que el aire cambie. La tarde cae pesada sobre Wilcox County. Todavía no llueve, pero la luz tiene esa blancura previa a tormenta que vuelve más duros los perfiles de los muebles. Dentro de la oficina, las persianas cortan el sol en líneas paralelas. El escritorio está demasiado limpio. La repisa de medicinas también. Hasta el tintero parece puesto con más cuidado de lo normal, como si alguien hubiera ordenado la escena antes de que llegara el hombre que debía verla. Rachel entra con una jarra y un vaso. No mira más de la cuenta, pero alcanza. Lena ya está allí. Tiene el collar puesto más alto que otros días. La banda le muerde casi en la base de la mandíbula, obligándola a sostener la cabeza en un ángulo incómodo, apenas inclinada hacia atrás. El candado plano descansa sobre el pecho como una pieza que no tendría que estar tocando piel humana. Ella no tiembla. Eso sería más fácil de entender. Está quieta de una forma peor, como si cada movimiento le llegara un instante tarde al cuerpo. El médico no le pregunta cómo se siente, no le toma la frente como quien busca fiebre. Se acerca, la observa. Dice algo demasiado bajo para que Rachel lo oiga. El dueño responde con una voz plana. Después llega el sonido pequeño de un frasco al destaparse. Ese ruido, más que cualquier palabra, le aprieta a Rachel la garganta. No se queda. Deja el vaso. Sale con la jarra vacía. Al cruzar el pasillo, le alcanza el olor. Dulzor agrio, espeso, con fondo de alcohol, laudanum. No una gota perdida. No un residuo viejo, recién abierto. Más tarde, cuando vuelve a pasar por la repisa de medicinas, el frasco opaco ya no está exactamente en su lugar. Debajo queda una huella circular en el polvo limpiado a toda prisa. Al lado, sobre un plato pequeño, una cucharita conserva un brillo pegajoso en la concavidad. Rachel acerca apenas la cara. No necesita probar nada. Ha olido bastante medicina en esa casa para saber cuándo una cosa entra como remedio y cuándo entra como ayuda para otra tarea. Aquella noche, encuentra a Lena en el lavadero. Está sentada muy erguida, no por dignidad, sino porque el cuello no le permite otra postura. La cadena baja en línea corta hasta apoyarse en la tabla del banco. Cada vez que respira, el metal produce un rozamiento mínimo contra la madera. Tiene los labios secos. Cuando Rachel le alcanza agua, Lena tarda un segundo de más en reaccionar, como si primero oyera la voz y después tuviera que ir a buscarla desde muy lejos. Levanta la taza con ambas manos. No puede inclinar la cabeza del todo. Tiene que subir el recipiente lentamente hasta la boca y beber sin tragar de una vez, para que el borde no choque contra el hierro. En el último sorbo falla. Se oye un toque seco entre barro cocido y metal. Lena cierra los ojos, no de dolor grande, sino de esa humillación pequeña que por repetida termina rompiendo más. Rachel espera. ¿Te dieron medicina?,
Pregunta. Lena tarda. Algo en cuchara. La voz le sale pesada, como si tuviera que empujar cada palabra cuesta arriba. ¿Te hizo dormir? Lena mueve apenas la cabeza, pero enseguida se detiene. El gesto le arrastra una mueca breve por el lado derecho del cuello. No dormir, susurra. Quedarme. Rachel no entiende la frase al principio, o quizá la entiende demasiado bien. ¿Quedarte dónde? Lena mira la pared del lavadero, como si todavía la tuviera delante. Ay, sin moverme. Él me levantó la cara y traga saliva. Yo quería bajarla, pero no bajaba. Ahora sí Rachel ve la escena completa sin haberla presenciado entera. La cuchara, el cuello obligado hacia arriba, la mirada del médico midiendo no el dolor, sino la obediencia del cuerpo sedado. ¿Dijo algo? Pregunta. Lena asiente. No a mí. Otra pausa. Dijo, hold her. Después dijo, good. Y después escribieron. No añade más, no hace falta. La manera en que pronuncia la última palabra ya la deja distinta. No como si hubieran tomado nota de una enfermedad, sino como si hubieran terminado una revisión. Al día siguiente, Rachel vuelve a entrar en la oficina cuando no debería haber nadie. No busca un gran hallazgo. Los grandes hallazgos casi nunca aparecen 2 veces seguidas. Busca restos, la clase de palabra que alguien dejó a medias por creerla demasiado pequeña para importar. En el libro de día encuentra primero un nombre de ciudad, Mobile. Más abajo, entre cuentas, una línea breve, no una frase entera. Apenas lo suficiente para torcerle el pulso. Inspection, backroom. Un poco después, en otra mano o en otra inclinación de tinta, condition satisfactory. Rachel deja de leer, no porque no quiera más, sino porque ya escuchó pasos en la galería. Cierra el libro despacio, recoge unas cenizas del borde del hogar para justificar su presencia y sale con la respiración medida. Solo en el pasillo se permite entender lo que acaba de ver. No del todo, lo suficiente. La palabra condition no suena a reposo ni a mejora, suena a otra cosa. Suena al tipo de palabra que se usa cuando una persona está siendo mirada como si pudiera resumirse en estado, utilidad, aguante. No como enferma, como pieza. Esa tarde, mientras dobla ropa en la cocina, Rachel observa el aro de llaves colgado cerca de la pared. Siempre ha estado ahí. Llaves largas, llaves cortas, algunas de hierro oscuro, otras más nuevas, cada una con una etiqueta de cartón endurecido atada con hilo. La mayoría están tan manoseadas que la tinta parece comida por dedos grasientos y años, pero una de ellas conserva todavía un número más nítido que el resto. Rachel no se acerca enseguida, la deja quedarse en la esquina del ojo, vuelve a ella al cabo de un rato cuando nadie mira. No sabe todavía por qué le resulta familiar. 2 días después lo entiende. El collar ha regresado al cajón. Lo sabe porque oyó otra vez el roce del hierro guardado con cuidado, no arrojado. Espera su momento. Cuando la oficina queda vacía, entra, abre el cajón con la llave correcta, la que ha aprendido a distinguir por peso y por el modo en que gira, y saca la banda. La lleva cerca de la lámpara. El número de la cara interior sigue estando medio limado, pero no lo suficiente. Rachel gira el collar en la luz. No necesita leerlo 2 veces. Es el mismo número de la etiqueta. Se queda quieta un segundo más de lo prudente, con el hierro entre las manos. No parece un objeto olvidado en un cuarto de castigo. Parece algo peor, algo que tiene lugar, registro, devolución, algo que sale y vuelve, algo que pertenece. Lo devuelve al cajón antes de que el miedo le estropee el pulso. Esa noche no le cuenta todo a Lena. Todavía no. Demasiadas piezas dichas juntas pueden sonar a delirio, incluso cuando son ciertas. Pero el cuerpo de Lena sigue diciendo cosas por su cuenta. En el lavadero, al quedarse medio dormida sobre el banco, no llega a apoyar la cabeza del todo en la pared. La deja suspendida a unos centímetros, vencida hacia un lado, porque cualquier contacto directo hace que el hierro le clave más abajo. Rachel la ve corregirse aún dormida, con ese sobresalto pequeño del que ha aprendido a no quejarse. La sedación ya se fue, pero el cuerpo sigue cargando su resto. Respuestas lentas, lengua espesa, una obediencia involuntaria en los músculos del cuello. Más tarde, en la cocina, una mujer mayor la ve pasar y frunce el ceño.
Es la cocinera, manos anchas, nudillos duros, la espalda vencida por años de fogón. No mira el rostro de Lena primero, mira el collar. Ese hierro ya lo vi antes, dice, casi sin mover los labios. Rachel sigue limpiando una cuchara para no romper la naturalidad. Antes de ella, la mujer tarda en contestar. Hace años, cuando vivía el viejo amo, Rachel no la apura. Lo sacaban en días de contar, añade la cocinera. Días de papeles, de herencia, de cuando alguien se detiene, busca una palabra menos peligrosa. Dejaba de estar. La frase cae sin ruido, pero no cae sola. Rachel levanta la vista apenas. ¿Quién lo llevaba? La cocinera la mira entonces, y en esa mirada hay menos información que advertencia. No siempre la misma. Nada más. Vuelve al fogón. El hervor de una olla tapa la conversación, como si la casa misma hubiera decidido cerrarla. Rachel no insiste, no necesita. Con eso basta para que el caso sea grande de golpe y, al mismo tiempo, se vuelva más viejo. El collar no nació con Lena, ya estaba antes. Ya tenía sitio, número, costumbre. Ya conocía el camino del cajón a un cuello y de un cuello de vuelta al cajón. Y ahora también conoce otras 3 cosas: el frasco, la cuchara, la palabra inspection. Desde afuera llega un trueno lejano. La tormenta, que lleva horas reuniéndose sobre los árboles, por fin empieza a decidirse. Rachel seca sus manos en el delantal. Todavía no sabe cuántas veces esa oficina hizo desaparecer a alguien sin sacarlo de la casa. No sabe en qué libros quedó enterrado ese rastro, ni cuántas manos supieron leerlo sin hablar. Pero ya no puede pensar en el hierro como una rareza privada, ni en el laudanum como simple medicina mal usada. Empieza a parecerse a un procedimiento. Y si es un procedimiento, entonces Lena no está solo en peligro por lo que alguien quiera hacer con ella ahora. Está atrapada en algo que ya se hizo antes. ¿A cuántas personas marcó antes ese collar numerado? ¿Y en qué parte de los libros quedó escondido el momento exacto en que dejaron de estar? Después de que la cocinera dice, no siempre la misma, la cocina deja de ser solo cocina. Se vuelve archivo, no uno limpio ni ordenado, ni escrito con buena letra. Otro, uno hecho de frases retenidas durante años, de ausencias que nadie anotó bien, de nombres que quedaron pegados a un olor, a una estación, a la muerte de una señora, al cambio de un amo, al día en que limpiaron un objeto que no debería haber necesitado aceite. Rachel no pregunta otra vez enseguida. Sabe que las palabras, cuando vienen de muy atrás, se asustan si se las persigue. Es ya de noche cuando vuelve junto al fogón. La olla grande sigue tibia. En el suelo de tierra, el agua arrojada hace brillar zonas oscuras. La cocinera no mira a Rachel al hablar. Mira el fuego, como si todavía hubiera cosas que solo se pudieran decir de costado. ¿Cuándo lo vio?, pregunta Rachel, en voz baja. La mujer tarda. Antes de que empezaran a hablar de separación, antes de la guerra en la boca de todos, cuando murió la primera señora. Rachel no la interrumpe. La mujer se seca las manos en el delantal, despacio. Ese hierro estuvo guardado mucho tiempo, pero cuando ella murió, lo sacaron, lo limpiaron, le pusieron aceite. Levanta apenas la vista. No venía del cobertizo, venía del escritorio. La frase cae con un peso nuevo. No del cobertizo, del escritorio. Rachel piensa en el cajón, en la llave, en la etiqueta numerada, en el cuidado con que el collar vuelve siempre a su sitio después de cada uso, como si no fuera un exceso de la casa, sino una de sus herramientas regulares. ¿Quién lo llevaba?, pregunta. La cocinera se queda quieta un instante más largo de lo normal. Una muchacha de adentro, no dice nombre todavía. Afuera, un insecto golpea contra la tela metálica de la ventana. Dentro, la grasa del guiso se enfría en la superficie de un plato olvidado. No del campo, añade al fin, de adentro, de las que se ven demasiado. Rachel entiende la frase sin pedir que se la expliquen. Las mujeres del adentro no son libres, tampoco están protegidas, solo están más cerca de los pasillos, de la ropa, de la enfermedad, de las voces bajas, de los ojos equivocados. La cocinera vuelve al fuego. Se llamaba Ana. Ese nombre, dicho así, sin ceremonia, hace más daño que una gran revelación, porque ahora ya no es patrón, es alguien. Rachel la deja seguir. Era ligera para caminar, dice la mujer
mirando la llama. No porque pesara poco, porque aprendió a no sonar. En la cocina colgaba siempre su paño en el mismo clavo, el segundo, no el primero. Decía que el primero estaba muy cerca del humo. Traga saliva. Un día el paño siguió ahí, ella no. Por un momento no hay más que el hervor débil de una olla pequeña. Eso basta. Ana entra en la historia no como ejemplo, sino como hueco, como un clavo con una tela que ya no tiene mano. Al día siguiente, Rachel busca en los libros con esa ausencia prendida en la cabeza. No empieza por el registro humano. Empieza por donde menos se notaría una pieza suelta, una libreta de cuentas domésticas, escondida bajo recibos de algodón en un cajón más bajo que los otros. Es un cuaderno viejo, con el lomo vencido y las páginas más frágiles, como si hubiera sobrevivido solo porque nadie pensó que valía la pena destruirlo. Pasa hojas deprisa, pero no a ciegas. Tela, lejía, velas, pago parcial al médico, compra de aceite. Y entonces una línea breve, seca, demasiado insignificante para parecer peligrosa si se la mira sola. Oil for Iron Band, one bottle. Más abajo, unas páginas después. Key tag replacement. Rachel no respira hondo. Ni siquiera pestañea más. Solo sigue leyendo hasta que encuentra, 2 semanas después, otra anotación. State Division. Eso es todo. No hay explicación. No la necesita. La libreta no cuenta historias. Solo deja restos. Y sin embargo, esos restos empiezan a ponerse uno junto al otro, con una calma que da más miedo que cualquier escena de furia. Aceite para lavanda, reemplazo de etiqueta, división de bienes. Rachel cierra el cuaderno y vuelve a dejarlo donde estaba. No se permite pensar demasiado dentro de la oficina. Pensar despacio es un lujo para lugares seguros. Solo más tarde, en el lavadero, recuerda la forma en que la cocinera dijo el nombre de Ana y ese paño en el segundo clavo. Entonces regresa a los registros viejos. Busca hacia atrás, no con una teoría cerrada, sino con un reflejo nuevo. Semanas de tránsito, líneas sin testigo, desapariciones demasiado limpias. Pasa años. 1860, 1859, 1858. En 1857 encuentra la primera grieta. No destaca desde lejos. Es una entrada breve, de esas que podrían perderse entre muchas otras si uno no estuviera ya mirando de cierta manera. Ana, Fever, Buried Rachel se queda con la vista fija en la palabra buried. No hay ubicación de tumba, no hay testigo, no hay detalle de quién informó la fiebre ni cuánto duró. Solo esa línea apretada, como si una vida pudiera cerrarse con la misma economía que una compra de clavos. El pequeño cementerio detrás de la iglesia no le devuelve ningún recuerdo de Ana. Rachel ha pasado por ahí suficientes veces como para saber qué tumbas están marcadas, cuáles se reconocen por costumbre y cuáles pertenecen solo al terreno. Ana no le suena a entierro, le suena, ahora, al segundo clavo de la cocina. Sigue buscando. En el libro de labor de esa misma semana, Ana vuelve a aparecer. Kitchen, sewing. 4 días, la misma semana. Rachel baja la mano del papel. No hace falta que nadie se lo diga. Ya está ahí. Una mujer trabajando en un libro, enterrada en otro, con el hierro aceitado antes, con una etiqueta reemplazada cerca, con una división de bienes rondando el fondo, como un animal que no termina de entrar en la luz. No parece accidente, parece costumbre. Esa noche, cuando puede hablar con Lena a solas, Rachel no le lleva el patrón entero como si fuera una lección. Se lo da en pedazos, con cuidado, como se le da agua a alguien que lleva horas tragando metal. Lena está sentada en el banco del lavadero. Tiene la cabeza vencida apenas hacia un lado, no por cansancio solamente, sino porque esa es la única inclinación que no le arranca un gesto de dolor. El hierro le dejó otra vez la media luna roja al pie del cuello. Al hablar, a veces se le engancha la voz, como si la garganta tuviera que pasar por un lugar demasiado estrecho. Rachel se sienta frente a ella. Hubo otra, dice. Lena no pregunta quién enseguida. Mira primero el piso, después el borde de la cadena. ¿Con esto? Murmura. Rachel asiente. Antes, silencio. Luego Lena levanta la vista. ¿Y dónde están ellas? La pregunta no tiene defensa. No se puede doblar, ni esconder en una costura, ni devolver a un cajón. Rachel piensa en Ana sin tumba clara, en el paño del segundo clavo, en otras que quizá no dejaron ni eso. No lo sé.
dice al fin. Y por una vez la verdad sale sin forma de estrategia. Sale desnuda. Lena apoya 2 dedos entre el hierro y su piel, buscando un mínimo de aire. Rachel ve que el gesto ya no es excepcional, se ha vuelto hábito, como si el cuerpo empezara a construir pequeños trucos para sobrevivir dentro de una herramienta ajena. Más tarde, sola, Rachel lleva el collar al rincón más oscuro del lavadero. La lámpara no alumbra bien, pero basta. El agua del cubo refleja una luz temblorosa que le permite girar la banda con paciencia. Ya conoce el número visible, el que coincide con la etiqueta de la oficina. Lo que busca ahora está debajo, donde el hierro fue raspado alguna vez con más prisa o con menos cuidado. Inclina la pieza, la mueve y ahí aparece, no un número completo, apenas un rastro, una curva vieja bajo la cifra más nueva, un arañazo con intención, la sombra de otra marca. Rachel acerca más la lámpara. El collar fue limado antes. No sabe todavía qué número llevaba primero. No sabe a qué puerta, a qué cajón o a qué persona pertenecía esa versión anterior del objeto. Pero sí entiende algo, que la cocinera ya había insinuado sin nombrarlo del todo. El hierro no pasó intacto de una muchacha a otra. Fue adaptado, vuelto a encajar, hecho coincidir otra vez con el orden de la oficina, renovado para seguir sirviendo. Eso hace que el caso crezca y se vuelva más viejo a la vez, porque ya no se trata solo de Lena ni solo de Ana. Se trata de una práctica que sobrevive a una muerte de señora, a una división de bienes, a un cambio en la casa, quizá incluso a cambios de escritura y de dueño. Un objeto reaparece, una línea desaparece, una muchacha deja de figurar como antes. Y la casa sigue andando. Rachel vuelve a guardar el hierro y no se lo menciona todo a Lena. No todavía. Hay hallazgos que primero necesitan quedarse a solas con quien los ve para poder convertirse en arma y no en puro espanto. Pero una cosa nueva ya le muerde por dentro. Hasta ahora, el patrón se había dejado ver en 2 planos, el del uso y el del borrado. Ahora empieza a asomar otro, más difícil de mirar de frente. No está escrito con claridad en ninguna página. No se entrega entero, solo deja señales. Muchachas de adentro, momentos de herencia, divisiones de bienes, nombres que conviene mover, presencias demasiado cerca de la casa. Rachel no le pone todavía un nombre completo a esa sospecha. Le basta con notar que ciertas desapariciones ocurren cuando una familia blanca necesita volverse más simple sobre el papel, y que, justo entonces, el hierro sale del escritorio. Afuera, la noche de Alabama se cierra sobre los árboles con ese silencio espeso que hace parecer más nítidos los ruidos pequeños de una casa. Una puerta arriba, un caballo moviéndose en el establo, una cuchara olvidada que alguien deja por fin sobre la mesa. Rachel permanece un momento más en el lavadero, mirando la oscuridad del cubo donde el reflejo de la lámpara tiembla y se parte. Hubo otras. Una dejó un paño en un clavo, otra dejó medio nacimiento escondido en un colchón. Y ahora Lena sigue respirando dentro del mismo mecanismo. Después de que la cocinera dice no siempre la misma, la cocina deja de ser solo cocina. Se vuelve archivo, no uno limpio, ni ordenado, ni escrito con buena letra. Otro, uno hecho de frases retenidas durante años, de ausencias que nadie anotó bien, de nombres que quedaron pegados a un olor, a una estación, a la muerte de una señora, al cambio de un amo, al día en que limpiaron un objeto que no debería haber necesitado aceite. Rachel no pregunta otra vez enseguida. Sabe que las palabras, cuando vienen de muy atrás, se asustan si se las persigue. Es ya de noche cuando vuelve junto al fogón. La olla grande sigue tibia. En el suelo de tierra, el agua arrojada hace brillar zonas oscuras. La cocinera no mira a Rachel al hablar. Mira el fuego, como si todavía hubiera cosas que solo se pudieran decir de costado. ¿Cuándo lo vio?, pregunta Rachel, en voz baja. La mujer tarda, antes de que empezaran a hablar de separación. Antes de la guerra en la boca de todos, cuando murió la primera señora. Rachel no la interrumpe. La mujer se seca las manos en el delantal, despacio. Ese hierro estuvo guardado mucho tiempo, pero cuando ella murió, lo sacaron, lo limpiaron, le pusieron aceite. Levanta apenas la vista. No venía del cobertizo, venía del escritorio. La frase cae con un peso nuevo, no del cobertizo, del escritorio. Rachel piensa en el cajón, en la llave, en la etiqueta numerada, en el cuidado con que el collar vuelve siempre a su sitio después de cada uso, como si no fuera un exceso de la casa, sino una de sus herramientas regulares. ¿Quién lo llevaba?
Pregunta. La cocinera se queda quieta un instante más largo de lo normal. Una muchacha de adentro. No dice nombre todavía. Afuera, un insecto golpea contra la tela metálica de la ventana. Dentro, la grasa del guiso se enfría en la superficie de un plato olvidado. No del campo, añade al fin, de adentro, de las que se ven demasiado. Rachel entiende la frase sin pedir que se la expliquen. Las mujeres del adentro no son libres, tampoco están protegidas, solo están más cerca de los pasillos, de la ropa, de la enfermedad, de las voces bajas, de los ojos equivocados. La cocinera vuelve al fuego. Se llamaba Ana. Ese nombre dicho así, sin ceremonia, hace más daño que una gran revelación, porque ahora ya no es patrón, es alguien. Rachel la deja seguir. Era ligera para caminar, dice la mujer, mirando la llama. No porque pesara poco, porque aprendió a no sonar. En la cocina colgaba siempre su paño en el mismo clavo, el segundo, no el primero. Decía que el primero estaba muy cerca del humo. Traga saliva. Un día el paño siguió ahí. Ella no. Por un momento no hay más que el hervor débil de una olla pequeña. Eso basta. Ana entra en la historia no como ejemplo, sino como hueco, como un clavo con una tela que ya no tiene mano. Al día siguiente, Rachel busca en los libros con esa ausencia prendida en la cabeza. No empieza por el registro humano, empieza por donde menos se notaría una pieza suelta, una libreta de cuentas domésticas, escondida bajo recibos de algodón en un cajón más bajo que los otros. Es un cuaderno viejo, con el lomo vencido y las páginas más frágiles, como si hubiera sobrevivido solo porque nadie pensó que valía la pena destruirlo. Pasa hojas deprisa, pero no a ciegas. Tela, lejía, velas, pago parcial al médico, compra de aceite, y entonces una línea breve, seca, demasiado insignificante para parecer peligrosa si se la mira sola. Oil for Iron Band, 1 bottle. Más abajo, unas páginas después. Key Tag Replacement. 1. Rachel no respira hondo, ni siquiera pestañea más. Solo sigue leyendo hasta que encuentra, 2 semanas después, otra anotación. State Division. Eso es todo. No hay explicación. No la necesita. La libreta no cuenta historias. Solo deja restos. Y sin embargo, esos restos empiezan a ponerse uno junto al otro, con una calma que da más miedo que cualquier escena de furia. Aceite para lavanda, reemplazo de etiqueta, división de bienes. Rachel cierra el cuaderno y vuelve a dejarlo donde estaba. No se permite pensar demasiado dentro de la oficina. Pensar despacio es un lujo para lugares seguros. Solo más tarde, en el lavadero, recuerda la forma en que la cocinera dijo el nombre de Ana, y ese paño en el segundo clavo. Entonces, regresa a los registros viejos. Busca hacia atrás, no con una teoría cerrada, sino con un reflejo nuevo. Semanas de tránsito, líneas sin testigo, desapariciones demasiado limpias. Pasa años, 1860, 1859, 1858. En 1857 encuentra la primera grieta. No destaca desde lejos. Es una entrada breve, de esas que podrían perderse entre muchas otras si uno no estuviera ya mirando de cierta manera. Ana, Fever, Buried Rachel, se queda con la vista fija en la palabra buried. No hay ubicación de tumba, no hay testigo, no hay detalle de quién informó la fiebre ni cuánto duró. Solo esa línea apretada, como si una vida pudiera cerrarse con la misma economía que una compra de clavos. El pequeño cementerio detrás de la iglesia no le devuelve ningún recuerdo de Ana. Rachel ha pasado por ahí suficientes veces como para saber qué tumbas están marcadas, cuáles se reconocen por costumbre y cuáles pertenecen solo al terreno. Ana no le suena a entierro, le suena, ahora, al segundo clavo de la cocina. Sigue buscando. En el libro de labor de esa misma semana, Ana vuelve a aparecer. Kitchen, sewing, 4 días, la misma semana. Rachel baja la mano del papel. No hace falta que nadie se lo diga. Ya está ahí, una mujer trabajando en un libro, enterrada en otro, con el hierro aceitado antes, con una etiqueta reemplazada cerca, con una división de bienes rondando el fondo, como un animal que no termina de entrar en la luz. No parece accidente, parece costumbre. Esa noche, cuando puede hablar con Lena a solas, Rachel no le lleva el patrón entero como si fuera una lección. Se lo da en pedazos, con cuidado, como se le da agua a alguien que lleva horas tragando metal. Lena está sentada en el banco del lavadero. Tiene la cabeza vencida apenas hacia un lado, no por cansancio solamente, sino porque esa es la única inclinación que no le arranca un gesto de dolor. El hierro
Le dejó otra vez la media luna roja al pie del cuello. Al hablar, a veces se le engancha la voz, como si la garganta tuviera que pasar por un lugar demasiado estrecho. Rachel se sienta frente a ella. Hubo otra. Dice. Lena no pregunta quién enseguida. Mira primero el piso, después el borde de la cadena. ¿Con esto? Murmura. Rachel asiente. Antes, silencio. Luego Lena levanta la vista. ¿Y dónde están ellas? La pregunta no tiene defensa. No se puede doblar, ni esconder en una costura, ni devolver a un cajón. Rachel piensa en Ana sin tumba clara, en el paño del segundo clavo, en otras que quizá no dejaron ni eso. No lo sé, dice al fin. Y por una vez la verdad sale sin forma de estrategia. Sale desnuda. Lena apoya 2 dedos entre el hierro y su piel, buscando un mínimo de aire. Rachel ve que el gesto ya no es excepcional, se ha vuelto hábito, como si el cuerpo empezara a construir pequeños trucos para sobrevivir dentro de una herramienta ajena. Más tarde, sola, Rachel lleva el collar al rincón más oscuro del lavadero. La lámpara no alumbra bien, pero basta. El agua del cubo refleja una luz temblorosa que le permite girar la banda con paciencia. Ya conoce el número visible, el que coincide con la etiqueta de la oficina. Lo que busca ahora está debajo, donde el hierro fue raspado alguna vez con más prisa o con menos cuidado. Inclina la pieza, la mueve y ahí aparece, no un número completo, apenas un rastro, una curva vieja bajo la cifra más nueva, un arañazo con intención, la sombra de otra marca. Rachel acerca más la lámpara. El collar fue limado antes. No sabe todavía qué número llevaba primero. No sabe a qué puerta, a qué cajón o a qué persona pertenecía esa versión anterior del objeto. Pero sí entiende algo, que la cocinera ya había insinuado sin nombrarlo del todo. El hierro no pasó intacto de una muchacha a otra. Fue adaptado, vuelto a encajar, hecho coincidir otra vez con el orden de la oficina, renovado para seguir sirviendo. Eso hace que el caso crezca y se vuelva más viejo a la vez, porque ya no se trata solo de Lena ni solo de Ana. Se trata de una práctica que sobrevive a una muerte de señora, a una división de bienes, a un cambio en la casa, quizá incluso a cambios de escritura y de dueño. Un objeto reaparece, una línea desaparece, una muchacha deja de figurar como antes. Y la casa sigue andando. Rachel vuelve a guardar el hierro y no se lo menciona todo a Lena. No todavía. Hay hallazgos que primero necesitan quedarse a solas con quien los ve para poder convertirse en arma y no en puro espanto. Pero una cosa nueva ya le muerde por dentro. Hasta ahora, el patrón se había dejado ver en 2 planos, el del uso y el del borrado. Ahora empieza a asomar otro, más difícil de mirar de frente. No está escrito con claridad en ninguna página. No se entrega entero, solo deja señales. Muchachas de adentro, momentos de herencia, divisiones de bienes, nombres que conviene mover, presencias demasiado cerca de la casa. Rachel no le pone todavía un nombre completo a esa sospecha. Le basta con notar que ciertas desapariciones ocurren cuando una familia blanca necesita volverse más simple sobre el papel, y que, justo entonces, el hierro sale del escritorio. Afuera, la noche de Alabama se cierra sobre los árboles con ese silencio espeso que hace parecer más nítidos los ruidos pequeños de una casa. Una puerta arriba, un caballo moviéndose en el establo, una cuchara olvidada que alguien deja por fin sobre la mesa. Rachel permanece un momento más en el lavadero, mirando la oscuridad del cubo donde el reflejo de la lámpara tiembla y se parte. Hubo otras. Una dejó un paño en un clavo, otra dejó medio nacimiento escondido en un colchón. Y ahora Lena sigue respirando dentro del mismo mecanismo. La pregunta cambia la casa antes de cambiar la respuesta. Hasta ese momento, Rachel había aprendido a mirar el hierro, los libros, la repisa de medicinas, el aro de llaves. Cada cosa parecía decir algo distinto, pero llega un punto en que los objetos dejan de hablar por separado y empiezan a señalar el mismo cuarto, la oficina. No como lugar donde la verdad queda escrita, sino como lugar donde una versión logra imponerse sobre otra. En 1861, la guerra todavía no ha roto del todo Wilcox County, pero ya ha empezado a adelgazar la paciencia de los hombres. Se oye en el modo en que cuentan, en la manera en que cierran cajones, en el cuidado con que repiten ciertas palabras delante de visitas. Deuda, partición, seguridad, orden. También otra, una que Rachel oye más de una vez en boca del hijo mayor del dueño.
recién vuelto de Montgomery con más prisa en la voz que polvo en las botas. Claridad, la dice en la galería, una tarde blanca de calor, mientras habla con su padre frente a columnas de cifras. Hay que dejar esto con claridad, murmura, creyendo quizá que nadie útil está cerca para escucharlo. Rachel pasa con una jarra. No levanta la vista, solo guarda la palabra. Claridad. No suena igual en una casa donde una muchacha puede coser en un libro y morir de fiebre en otro. Esa noche, cuando la casa se afloja un poco y los ruidos se separan, una silla arrastrada en el comedor, pasos arriba, alguien cerrando una ventana al fondo. Rachel vuelve a la oficina. No entra a buscar la línea de Lena. Esa ya la conoce. Busca alrededor. Lo que toca una mentira, rara vez, está solo. Abre el registro de nacimientos donde antes había visto fragmentos y restos. Pasa páginas con el dedo seco. Despacio, más pendiente del lomo que de la tinta. Los años cercanos al nacimiento aproximado de Lena quedan atrapados entre papeles delgados, quebradizos, demasiado tranquilos. Entonces lo encuentra. No una frase, una ausencia. La página numerada 46 termina con 3 nacimientos anotados en la mitad inferior. La siguiente visible es la 48. Entre una y otra no hay hoja suelta, ni doblez, ni error de imprenta, solo una falta limpia. El borde interior no está roto con violencia, está arrancado con esa clase de decisión que no quiere dejar jirones. Rachel apoya apenas la yema del dedo sobre el lomo. Hay un desnivel mínimo, casi nada, lo bastante. No es el mismo papel que la madre de Lena cosió dentro del colchón. Aquel fragmento venía del margen lateral. Esto es otra cosa, una hoja entera extraída del corazón del registro, como si alguien no hubiera querido corregir una línea, sino vaciar un tramo completo del pasado. Rachel cierra el libro un instante. Desde afuera llega el ruido de un caballo, resoplando en el establo. Luego silencio. Vuelve a abrirlo. No intenta obligar la ausencia a decir más de lo que puede. Pero esa página faltante le deja una sensación precisa. No parece el borrado de un error pequeño. Parece el despeje de una zona incómoda. Al día siguiente, busca otro tipo de libro. No en la oficina. En el salón principal, detrás del vidrio de un mueble bajo que casi nadie toca, duerme la Biblia familiar. Rachel la ha desempolvado muchas veces. Sabe que en esa casa, la escritura sirve también para otra clase de fe, la de los nombres propios que deben durar. Aprovecha una tarde de visitas, cuando la atención de los blancos está ocupada en la galería y el salón queda solo el tiempo suficiente para parecer descuidado. Saca el volumen, lo abre. Las páginas interiores conservan esa letra orgullosa, lenta, de quien escribe para ser leído por descendientes. Matrimonios, nacimientos, muertes blancas, fechas alineadas como si el orden de una familia pudiera sostenerse con tinta bien puesta. William Jr., born 1844. Thomas, born 1847. Mary Ellen, born 1850. Nada fuera de lo esperado. Ninguna mención a los nacimientos de la casa esclavizada. Eso sería normal. Justamente por eso Rachel no busca correspondencias abiertas. Busca vecindades, coincidencias de tiempo, años que rozan otros años. El fragmento escondido en el colchón no conserva fecha completa. Apenas deja ver un resto de línea, lo bastante para sugerir que el nacimiento de Lena cayó cerca de mediados de los 40, quizá un poco después. Rachel no transforma eso en certeza, solo lo deja junto a lo demás, una página arrancada en esos mismos años. Muchachas de adentro que desaparecen en momentos de herencia, hombres que hablan de claridad cuando el futuro empieza a volverse incierto. Hay cosas que todavía no puede probar, pero ya no le parecen casuales. Cuando vuelve al lavadero esa noche, Lena está sentada donde la dejó antes, con la espalda contra la pared y la cabeza vencida apenas hacia un lado. No duerme, o duerme por partes. El cuerpo ha aprendido una forma mezquina de descanso. Nunca del todo, nunca sin vigilar el punto exacto donde el hierro aprieta más. Rachel se sienta frente a ella. Lena intenta enderezarse un poco y hace una mueca breve. Se le escapa antes de poder esconderla. Luego acomoda 2 dedos entre la banda y la piel. No para soltarse. Ya sabe que eso no existe, sino para comprar un hilo de aire. ¿Otra vez la oficina? Pregunta en voz baja. Rachel asiente. Había una página menos. Lena tarda en entender. La noche le vuelve los pensamientos más lentos. O quizá es solo el cansancio. O el peso del hierro. O todo junto. Menos. Arrancada. Lena baja la mirada a sus manos. Por un momento Rachel cree que no va a decir nada. Pero al cabo de unos segundos, murmura.
Mi madre una vez dijo que el papel también se come. Rachel la mira. ¿Eso dijo? Lena asiente. Dijo que primero se comen el nombre y después ya nadie sabe dónde buscarte. No es una gran frase. No suena escrita para quedar. Precisamente por eso duele más. Rachel no le cuenta todavía lo de la Biblia. Tampoco la sospecha entera que empieza a tomar forma. A esa altura del caso, decir demasiado pronto una posibilidad puede volverla menos verdadera, no más. Hay horrores que primero necesitan respirar en silencio. En cambio, vuelve a la oficina al día siguiente y encuentra otra pieza, no en el gran libro, en un recibo suelto, doblado dentro de una carpeta de transferencias antiguas. El papel está amarillento, con una marca de humedad en una esquina y la tinta comida en algunas letras. Rachel lo abre apenas, sin deshacer del todo el pliegue. Lee, transferred to Lowndes County, no signature returned, año 1858. En el margen, un nombre femenino tachado con una línea apurada. Rachel se queda quieta, no mucho, lo justo para sentir cómo algo ya visto en otros lados encuentra un nuevo sitio. Una transferencia sin firma de recepción, un destino escrito, pero no confirmado. Una persona que, sobre el papel, pudo haber salido sin que nadie externo dejara constancia de haberla recibido. Vuelve a guardar el recibo. No saca de ahí una teoría completa, solo una incomodidad mayor. En esa casa, al parecer, no siempre hace falta mover un cuerpo para fabricar una ausencia. A veces basta con redactarla bien y dejar que la distancia, la prisa o el desorden del tiempo hagan el resto. La guerra ayuda a eso incluso antes de empezar de verdad. Todo se mueve más, todo se vuelve más frágil. Los hombres hablan de partidas, de préstamos, de mercados alterados, de condados que tendrán otras urgencias pronto. Un papel dudoso encuentra mejor escondite cuando el mundo alrededor empieza a llenarse de otras noticias. Rachel empieza a entender que la casa no solo administra trabajo, administra margen, margen para corregir, para tachar, para desplazar una vida de un libro a otro hasta que las dos versiones dejen de tocarse. Más tarde, cuando tiene otra vez el collar en las manos, esa impresión se vuelve material. Lo lleva al lavadero, al rincón más oscuro, donde la lámpara apenas alcanza a lamer el metal, y el agua del cubo devuelve un reflejo tembloroso. Ya conoce el número visible, el que coincide con la etiqueta de la oficina. Pero debajo sigue esa otra marca, más vieja, más gastada, como un resto de identidad anterior que alguien raspó sin conseguir borrarla del todo. Rachel inclina la pieza, la mueve de lado. El trazo antiguo vuelve a asomar. No suficiente para leerse completo, sí para saberse real. El hierro tuvo otro lugar antes de este, otra correspondencia, otro encaje dentro del orden del escritorio. Lo peor no es que el objeto se haya reutilizado, lo peor es el cuidado con que fue actualizado, como si alguien hubiera querido que siguiera sirviendo sin arrastrar demasiado de su uso anterior, como si la casa no improvisara estas cosas, sino que las ajustara con paciencia. Cuando guarda otra vez el collar, Lena la observa desde el banco. Tiene la boca reseca. Al hablar, a veces la voz le sale con un tono más bajo no por secreto, sino porque el cuello, sujeto así, ya no le deja usar del todo el aire. Si cambian el número, murmura. Cambian también a quién fui. Rachel no responde enseguida. La pregunta no parece de una muchacha de 15 años. Parece de alguien que ya lleva demasiado tiempo mirando cómo la convierten en línea. ¿Eso quieren?, dice al fin. Lena baja los ojos. No llora. Hace algo más pequeño y peor. Traga con cuidado, porque incluso ese gesto ha aprendido a dolerle en un costado. Al día siguiente, la cocinera añade otra memoria. Lo hace mientras desvena judías en la mesa, sin alzar la voz, con la misma naturalidad con que podría hablar del clima. Pero lo que dice no pertenece al clima. Pertenece a la forma en que una casa se protege de sí misma. Cuando murió la primera señora hubo discusión, dice. Rachel espera. No por algodón, no al principio, por orden. Siempre decían orden. Orden puede significar muchas cosas en boca de un amo. ¿Qué se reparte? ¿Qué se guarda? ¿Qué nombre conviene que quede limpio? ¿Qué presencia debe dejar de verse donde antes resultaba tolerable? Rachel no fuerza la frase a decir más. Le alcanza con oírla junto a las otras. La página arrancada. El recibo sin firma de vuelta,
la palabra claridad en boca del hijo, las muchachas de adentro, el hierro aceitado antes de una división de bienes. Todavía es una sombra, pero ya no una sombra vacía. Empieza a parecerse a esa clase de secreto que no necesita ser nombrado entero para gobernar una casa. Algo que toca herencias sin aparecer en los testamentos. Algo que vuelve más urgente que ciertos nombres desaparezcan del lugar equivocado o sobrevivan solo donde siguen siendo útiles. Por eso la oficina cambia de forma ante los ojos de Rachel. Ya no es solo el cuarto donde se guardan libros, es el cuarto donde una familia organiza lo que debe parecer claro. Y si la claridad exige arrancar páginas, renumerar hierro, aceitar cerraduras, sedar cuellos y redactar transferencias que nadie firma de vuelta, entonces el crimen no está al margen del escritorio, está en su centro. Esa noche, Rachel tarda más en dormirse, no por miedo solamente, también por una comprensión nueva y desagradable. Observar ya no alcanza. Lo que tienen entre manos no es una contradicción casual, esperando ser descubierta por una mirada honesta. Es un sistema hecho precisamente para sobrevivir a la mirada ajena. Controla el objeto, controla la llave, controla los libros, controla incluso las ausencias. Si ellas quieren romper algo de eso, tendrán que sacar una pieza fuera del cuarto antes de que la casa decida quemar, perder o corregir lo que falta. Lena, medio vencida contra la pared, la oye moverse y abre los ojos. ¿Qué pasa?, pregunta. Rachel la mira un segundo en la penumbra, la línea roja en el cuello, la mandíbula apenas desviada para aliviar la presión, la fatiga que ya no parece simple cansancio, sino adaptación forzada. Que ya no alcanza con mirar, dice. No es una promesa, tampoco un plan entero. Es apenas el inicio de otra etapa. Hasta ahí, el caso había sido reunir restos. De ahora en adelante, será otra cosa. Aprender a sacar prueba de un lugar que vive de no dejar salir ninguna. ¿Cómo se roba una verdad de una oficina que no solo la escribe, sino que también decide qué parte de ella merece seguir existiendo? En una plantación, no basta con escribir una mentira, hay que dejarla sola. Rachel entiende eso una tarde de domingo, mientras el calor cae sobre Wilcox County, con la pesadez de una sábana mojada, y el dueño charla en el porche después del sermón. Desde afuera llegan voces lentas, una risa breve, el golpe seco de una silla movida sobre las tablas. Adentro, la oficina ha quedado abierta por descuido o por exceso de confianza. El libro de día sigue sobre el escritorio. No es la primera vez que Rachel entra, pero sí es la primera vez que entra sabiendo que mirar ya no sirve. Lleva un paño doblado sobre el brazo y un trozo estrecho de papel de costura escondido dentro de la manga. No puede llevarse nada grande, no puede arrancar, no puede tardar. Solo necesita sacar de ese cuarto lo suficiente para que la contradicción deje de pertenecerle por entero a la casa. Cruza el umbral con el mismo paso de siempre. El piso cruje en el borde izquierdo. Ella ya lo sabe y pisa más cerca de la pared. Deja el paño junto al tintero, baja la vista como lo haría cualquier criada y abre apenas el papel escondido en la manga, sujetándolo con 2 dedos para que no tiemble. El libro de día está abierto en la semana correcta. La semana del hombre de Mobile. La semana de la palabra inspection, la semana en que Lena siguió respirando en un cuarto, mientras otra mano empezaba a sacarla del registro que debía sostenerla. Rachel no copia frases largas, no puede. Va tomando solo lo que necesita, como quien rescata astillas de una puerta antes de que se cierre. Lena, Sewing, 3 días. La tinta de su propia copia sale más pobre, menos firme. Por un segundo la punta de la pluma se engancha en la fibra del papel de costura y deja una pequeña mancha marrón, apenas una lágrima. Rachel se queda inmóvil. Oye una voz en el porche, un paso cerca de la puerta del comedor. No respira hasta que el paso sigue de largo. Dobla el trozo y lo esconde otra vez. No sale, todavía no. El registro humano no está sobre la mesa. Está bajo llave, como casi siempre. Rachel levanta la vista apenas hacia el aro colgado en la pared. Llaves largas, cortas, algunas con las etiquetas de cartón, ya comidas por años de dedos y humo. Entre ellas, la que corresponde al cajón del collar. La misma familia de números, la misma lógica. La saca con un gesto mínimo. El metal le roza la palma, frío. Abre el compartimento inferior. El libro está allí, lo bastante hondo como para parecer seguro, lo bastante cerca como para que la confianza de la casa
lo vuelva vulnerable. Pasa páginas deprisa, sin ruido, y encuentra la línea. Lena, fever, remove. No copia la entrada completa. No le hace falta. Ya no. Copia solo el nombre, la fiebre, la remoción. Lo suficiente para que, fuera de esa oficina, una persona viva pueda quedar enfrentada a la frase que la niega. Cuando vuelve a esconder el papel en la manga, siente la humedad en la axila y en la nuca. No sabe si es calor o miedo. Quizá ya da igual. Antes de salir, la vista se le va sola al cajón del collar. No debería abrirlo otra vez. Ya ha tomado demasiado riesgo. Pero hay hallazgos que, si no se confirman en el momento preciso, después no vuelven a ofrecerse del mismo modo. Saca la llave correcta. Levanta el hierro. El collar pesa igual que siempre. Pero esa tarde parece haber ganado años dentro de sus manos. Lo apoya sobre la mesa, al lado del libro cerrado, como si por un segundo todo el mecanismo hubiera decidido mostrarse junto. La línea, la llave, el objeto. Rachel inclina la banda hacia la luz blanca que entra entre las persianas. El número visible sigue allí. Debajo, más abajo, donde el limado se vuelve cicatriz sobre el metal, asoma otra cosa. No una cifra entera, un resto, un trazo curvo, un principio o un final, tal vez un 3, tal vez un 8. No alcanza para leerse con seguridad, sí para saberse anterior. Rachel acerca más el hierro a la luz. La ventana le devuelve el reflejo en los ojos. Tiene apenas unos segundos antes de que alguien recuerde este cuarto. Hay una etiqueta vieja en el aro de llaves, más raspada que las otras, ya casi inútil, colgando de una llave que nadie parece usar. Rachel la mira y siente, no una certeza completa, sino ese tipo de reconocimiento que llega antes que las palabras, como si el número borrado del collar y esa etiqueta gastada hubieran pertenecido una vez al mismo orden. No puede probarlo todavía. No necesita poder probarlo todo hoy. Lo importante es otra cosa. El hierro no empezó con Lena. Ya venía de antes. Ya había sido ajustado para volver a encajar. Lo devuelve al cajón justo cuando oye la voz del hijo mayor en la galería. Rachel cierra, guarda la llave, toma el paño y sale con la bandeja vacía en las manos. Camina sin apurarse. Solo cuando dobla hacia el pasillo del lavadero, nota que tiene tinta en el lado del dedo índice. Se la borra en la costura interior del delantal antes de que alguien pueda verla. Esa noche, en el cuarto de costura, no se atreve a desplegar enseguida lo que copió. Hay otras mujeres, hay respiraciones ligeras, hay una tos al fondo. Rachel espera a que la habitación se vuelva de verdad nocturna, a que el silencio no sea solo ausencia de voces, sino esa pesadez en la que la casa parece dormirse sobre sí misma. Solo entonces, saca el papel de costura, lo abre cerca de la lámpara cubierta. La mancha de tinta sigue ahí, mínima, al borde de una palabra. Casi la arruina, casi la salva también. Hace visible la prisa. La prueba no salió limpia, salió viva. Lena está sentada a su lado, con la espalda contra la pared y la cabeza sostenida en ese ángulo oblicuo al que el hierro la obliga. No puede inclinarse del todo para mirar. Tiene que acercar los ojos sin mover demasiado el cuello. Rachel ve cómo el esfuerzo le tira de la mandíbula. Despacio. Murmura. Lena asiente. Rachel le muestra primero la línea del libro de labor, después la del registro humano. No las lee como una maestra, las deja una junto a la otra. Dos frases pequeñas, dos versiones que no deberían respirar al mismo tiempo. Lena tarda en hablar. Esa soy yo, dice al fin, señalando la primera. Su dedo baja luego a la otra línea. No termina la frase. No hace falta. Rachel saca entonces el fragmento del nacimiento, el que ya no vuelve al colchón original, porque ahora el colchón ha dejado de ser escondite y se ha convertido en lugar probable de búsqueda. Lo despliega solo lo necesario para que aparezca el final del nombre, la mención de Housewoman, el borde limpio del arranque. 3 restos, 3 medias verdades, las suficientes para que la mentira, por primera vez, no esté sola. Lena las mira mucho tiempo. Tiene los labios partidos en un borde. Rachel no sabe si es sed, calor o el modo en que últimamente duerme con la boca apenas abierta para no forzar tanto el cuello. Cuando por fin habla, la voz le sale más baja de lo habitual. No tanto por miedo como porque el cuerpo ya le administra el aire. Si hablo, dice, me van a ver. Rachel alza la vista. Ya te ven. Lena no responde enseguida. Levanta una mano hacia la banda de hierro, pero se detiene antes de tocarla, como si incluso ese gesto hubiera dejado de pertenecerle por entero. No así.
susurra. Y ahí está la herida que el papel no escribe. No se refiere solo a que la miren viva cuando un libro la declara muerta. Se refiere a que la miren de frente, completa, con el collar, con la voz, con la historia saliendo de su propia boca, en un lugar donde ya no pueda reducirse a una línea corregible. Rachel entiende que ese será el verdadero riesgo. No escapar, no esconderse bajo otro nombre, presentarse, estar, sostener el cuerpo delante de un libro nuevo. Durante días, las pruebas empiezan a dividirse como se divide una llama para que no se apague toda de una vez. El fragmento del nacimiento cambia de escondite. La copia manuscrita se cose dentro de un dobladillo distinto, entre puntadas torcidas a propósito, para que parezca remiendo viejo y no bolsillo secreto. El número del collar, el visible y el posible resto del anterior, Rachel se lo hace repetir a Lena en voz tan baja que casi no parece voz. Al principio Lena se equivoca, no por torpeza, por cansancio. Cierra los ojos, repite, vuelve a empezar. Cada vez que duda, el metal le raspa un poco más abajo al tragar saliva. Una noche lo logra decir sin error. Lo pronuncia como si fuera oración y condena a la vez. Rachel no la felicita. No hace falta. Las dos saben lo que significa. Si el objeto desaparece, si el cajón arde, si el libro se pierde, todavía quedará al menos una memoria entrenada para no soltarse. Mientras tanto, el hijo mayor pasa cada vez más tiempo en la oficina. Habla con su padre sobre provisiones, cartas, hombres que podrían marcharse, acreedores nerviosos. Rachel no escucha conversaciones enteras. No necesita. Le bastan restos. Una tarde, al cruzar con una bandeja, oye una frase saída entre dientes. No podemos dejar cabos sueltos. No sabe qué vino antes. No sabe qué frase vino después. Pero la palabra queda. Cabos sueltos. Esa noche, cuando vuelve al lavadero, Lena está despierta. No dice que tiene miedo. Tampoco lo disimula bien. Hay algo en la forma en que mantiene los hombros tensos, incluso sentada, que delata una vigilancia nueva. Rachel se sienta frente a ella y, por primera vez, no habla como quien comparte un hallazgo, sino como quien admite el tamaño del paso siguiente. Cuando llegue el momento, dice, no va a servir esconderte detrás de otro nombre. Lena la mira. La sombra del hierro le cruza el cuello como una segunda línea. Lo sé, Rachel espera. Y si me hacen decirlo, añade Lena, va a ser como quitarme esto delante de todos sin tocarlo. Rachel no había encontrado todavía esa forma de decirlo. Justamente por eso sabe que es cierta. Lo que están preparando no es solo una prueba. Es una escena en la que la casa perderá el derecho a ser el único lugar donde Lena existe o deja de existir. Para que eso ocurra, no bastará el fragmento, ni la copia, ni el número memorizado. Hará falta otra mano escribiendo, otro libro, otra autoridad de tinta, quizá un funcionario del condado, quizá un escribiente obligado a registrar trabajo cuando la guerra desordene lo bastante el mundo como para que los viejos dueños necesiten papeles nuevos. Rachel no conoce el día. No conoce la forma exacta, pero ya ve la grieta. En cuanto una persona ajena a la plantación tenga que poner por escrito el nombre de una muchacha que esta casa ya declaró borrada, la mentira dejará de vivir aislada. Y eso es lo que la casa teme de verdad. No que alguien sospeche, que alguien copie, que la contradicción salga del escritorio y encuentre otro lomo, otra página, otra fecha. Afuera, la noche se carga de tormenta. Un viento espeso golpea apenas la ventana del lavadero. Dentro, Rachel vuelve a doblar el papel de costura y lo cose en su nuevo escondite con puntadas rápidas, pequeñas. En una de ellas se pincha el dedo. No hace ruido, solo una gota. La limpia enseguida con la lengua antes de que manche el hilo. Lena la mira hacerlo. Ninguna de las dos habla. No hace falta. A esa altura del caso, el costo de copiar ya no es una idea. Está en la yema pinchada, en la tinta casi corrida, en el cuello que no puede descansar, en la memoria obligada a aprender un número, como si con eso se aprendiera también a seguir viva. La fase silenciosa se está acabando. Muy pronto, la contradicción ya no podrá quedarse doblada dentro de una costura. Tendrá que ser dicha. Y una vez dicha frente a la mano correcta, ya no volverá al cajón. Podrán conservar esas tres piezas, la línea copiada, el nacimiento partido y el número del hierro, el tiempo suficiente para obligar al mundo exterior a escribir lo que esta casa lleva años negando. La guerra no llegó primero como humo, llegó
como libro nuevo. Antes de que el fuego tocara de verdad a Wilcox County, ya había cambiado otra cosa: la necesidad de escribir distinto. Los hombres, que durante años habían administrado personas como parte del orden de la finca, empezaban a entender que ese orden no iba a sostenerse intacto para siempre. Había que registrar acuerdos, nombrar trabajadores, dejar constancia de manos que antes no necesitaban figurar así. No era justicia, no era reparación, pero habría una grieta. Porque una casa puede gobernar sus cajones mientras todo quede dentro de la casa. Lo que no gobierna con la misma facilidad es la mano ajena cuando empieza a escribir en otro lomo. El día llegó sin anuncio especial. Una mesa fue colocada en la galería frontal, donde corría algo más de aire. Sobre ella pusieron un tintero nuevo, un paño doblado y un libro encuadernado en cuero más reciente que los de la oficina. El escribiente del condado llegó antes del calor alto, flaco, chaleco gris, cuello limpio, una forma de sentarse que no parecía arrogante ni humilde, solo acostumbrada a trabajar sin pertenecer del todo a ninguna de las casas donde lo llamaban. Rachel lo observó desde la sombra del marco. No conocía el interior del caso, no había visto el cajón, ni el frasco, ni la página arrancada, ni la línea de fiebre sin testigo. Mejor así. Lo importante era precisamente eso, que no fuera de ellos. Lena estaba a unos pasos, sin collar. No porque la casa hubiera cedido nada, justamente lo contrario. El hierro no podía aparecer cerrado en su cuello delante de una mano externa sin decir demasiado de una vez. Pero la ausencia del hierro no borraba su trabajo en el cuerpo. Ese día, Lena mantenía la cabeza demasiado recta, como si todavía llevara algo sujetándosela. Al tragar, lo hacía con cuidado, y al esperar su turno, tenía las manos una sobre otra, pegadas a la falda, no por docilidad, sino para que nadie viera el temblor pequeño del pulgar derecho. Los nombres empezaron a pasar. Hombres primero, después algunas mujeres. El escribiente preguntaba lo mismo cada vez, con una voz cansada, que no parecía cruel ni benévola, solo ocupada. Nombre, edad aproximada, tarea, si podían firmar o harían marca. Cuando llegó el turno de Lena, el hijo mayor se movió apenas. Fue un gesto pequeño, una tensión en el hombro, pero Rachel lo vio. El padre, sentado más atrás, junto a una columna, bajó los ojos hacia la galería como si el dibujo de la madera pudiera ofrecerle una salida. El escribiente mojó la pluma. ¿Nombre? Hubo una pausa, no larga, lo bastante para notarse. Lena no respondió enseguida porque estuviera dudando quién era. Respondió tarde porque el instante pesaba más que el aire. Rachel la vio abrir apenas la boca, cerrarla, volver a buscar la voz desde un lugar más abajo. Después salió. Lena. El sonido fue bajo, pero firme. El escribiente alzó la vista. Apellido. Ahí sí cayó el silencio entero. No el silencio teatral de una historia que quiere lucirse. El otro, el verdadero. El que se produce cuando varias personas entienden a la vez que una pregunta sencilla acaba de tocar una costura mal cerrada. Lena mantuvo los ojos en el libro, no en el hombre, en el libro. Rachel la vio tensar apenas los dedos sobre la falda, como si lo que tuviera delante no fuera una página vacía, sino un borde al que debía agarrarse para no volver a caer en el otro registro, el que ya la había cerrado como fiebre. El hijo mayor habló primero, demasiado rápido. No hace falta ponerla. Esa muchacha. Rachel dio un paso al frente antes de que terminara la frase, no con ímpetu, no como quien interrumpe una autoridad, como quien acerca un papel a una mesa. Sacó el fragmento doblado y lo dejó junto al tintero. El escribiente frunció apenas el ceño. No tocó la hoja enseguida. ¿Qué es esto? Parte de un registro, dijo Rachel. El hijo la cortó. No le dé lugar a cosas de cocina. El escribiente lo miró entonces. Y no fue una mirada heroica, fue una mirada molesta, la de un hombre a quien están complicándole un trámite simple. Déjeme ver. Tomó el fragmento con 2 dedos. Lo abrió despacio. La línea rota, el final del nombre, la mención de housewoman, el borde limpio del papel arrancado. No alcanzaba para contar toda la historia. Alcanzaba para impedir que la historia de la casa siguiera sonando limpia. No prueba mucho, dijo el hijo mayor. Rachel sacó entonces la copia manuscrita de su costura. La dejó al lado. No explicó el caso entero. No recitó teoría. Solo puso una línea junto a la otra. La de labor, la de fiebre. El escribiente leyó primero una, luego la otra. Volvió a la primera. Después miró a Lena de arriba abajo. No con dureza, sino con esa incomodidad práctica
de quien preferiría que el mundo no se contradijera delante de su mesa. Aquí figura trabajando, murmuró. Nadie respondió. Él mismo tomó después el segundo papel. Y aquí, removida por fiebre. Ahora el padre habló, pero no con autoridad entera, con esa voz seca de quien siente que ya no está corrigiendo un detalle, sino tapando una fuga. Fue enfermedad de la casa, asunto viejo. ¿Hubo testigo?, preguntó el escribiente. No para todo se llamaba testigo. ¿Entierro? El padre tardó un segundo más de la cuenta. Se hizo lo necesario. El escribiente dejó la pluma sobre el borde del tintero. No parecía convencido, tampoco parecía dispuesto a convertirse en investigador de nadie. Eso volvió el momento más frágil y más peligroso. No bastaba con tener razón, había que obligar a su rutina a tocarla. Rachel entendió que todavía faltaba una pieza. Sacó entonces el collar. No lo alzó, no lo exhibió, lo apoyó sobre la mesa. El hierro tocó la madera con un golpe seco que hizo girar varias cabezas a la vez. Por un instante, nadie dijo nada. Lena no apartó la vista del libro, pero Rachel alcanzó a ver cómo los dedos sobre la falda se le cerraron tanto que los nudillos perdieron color. El escribiente miró el objeto y después a Rachel. ¿Qué se supone que es esto? Lo guardan en la oficina, dijo Rachel, en cajón con llave. El hijo mayor dio un paso. Eso no tiene que ver con el registro. Rachel giró la banda apenas, lo suficiente para que la luz cogiera el número limado. Mismo número que una de las etiquetas del aro de llaves. El escribiente no respondió enseguida. Acercó el collar con la punta de 2 dedos, como quien toca algo que preferiría no tener que tocar. Miró el borde interior, el limado, la marca incompleta bajo la cifra visible. ¿Para qué se usaba?, preguntó al fin. Disciplina, dijo el padre, rápido otra vez. Rachel no discutió la palabra, solo sostuvo la escena. Salen días de firmas. El escribiente alzó los ojos. Rachel siguió, sin subir la voz. Con medicina, con inspección. Y ella estaba viva la misma semana que aquí la pusieron muerta. Esta vez el silencio duró más. No porque faltaran ideas, porque cualquiera de las frases siguientes iba a quedar escrita de alguna forma, aunque nadie lo quisiera. El escribiente volvió a mirar a Lena. Ella seguía muy quieta, no con quietud dócil, sino con esa inmovilidad agotada de quien sabe que el movimiento equivocado puede devolverla al sitio anterior. Tenía la garganta tensa. Rachel vio el impulso mínimo con que tragó antes de volver a decir su nombre, ahora cuando nadie se lo había pedido todavía, como si necesitara sostenerlo en el aire antes de que otro decidiera por ella. Lena, dijo otra vez, más bajo. El escribiente tomó la pluma. Todavía dudó. No era un hombre valiente ni especialmente justo. Solo era un hombre al que acababan de dejarle una persona viva delante de una entrada muerta, 2 papeles que no encajaban, y un hierro numerado que pertenecía demasiado al escritorio para parecer improvisación. Miró al padre, miró al hijo. Después escribió. La pluma raspó el papel nuevo. Lena, present, entering labor agreement. Nada más. No resolvía el pasado, no castigaba a nadie, no restauraba a Ana ni devolvía la página arrancada, ni borraba el laudanum del cuerpo, pero dejaba una línea que ya no obedecía al cajón de la oficina. El hijo mayor soltó aire por la nariz. Duro. Eso complica innecesariamente. El escribiente levantó la mano. No con gesto de mando, sino con la irritación seca de quien protege su procedimiento. Yo anoto lo que tengo delante. Tiene delante a una criada confundida y a otra metiendo papeles robados. El escribiente no miró a Rachel esta vez. Siguió mirando el libro. Tengo delante a una persona viva a la que ustedes no pudieron dar por enterrada con fecha, tumba ni testigo. Ahí sí el padre se movió. No mucho, pero lo suficiente para que la galería, por un segundo, pareciera demasiado chica para contener tanta quietud forzada. Rachel no añadió nada, no hacía falta. La escena ya no les pertenecía del todo. Antes de cerrar el libro, el escribiente volvió a tomar el fragmento arrancado. No podía verificar la Biblia. No podía ir a la oficina a revisar lomo por lomo. No podía reconstruir años de duplicidades en una sola mañana. Pero tampoco podía fingir que no había visto el borde limpio del arranque ni la manera en que el nombre de Lena acababa de pasar de la duda al presente delante de su mano. Escribió una nota breve en el margen, pocas palabras, las justas, algo sobre una entrada previa en cuestión. Después secó la tinta. Eso fue todo. No hubo arrestos, no hubo gritos, no hubo una justicia repentina cayendo sobre la galería como tormenta moral. Lo que hubo fue peor para la casa
y más útil para ellas, un registro ajeno que ya no coincidía con el suyo. Cuando la mesa empezó a vaciarse y el escribiente cerró el libro para llevárselo, el collar quedó un momento solo, todavía abierto sobre la madera. Rachel lo recogió. Lena lo miró apenas, no dio un paso atrás, no hizo falta. Su cuerpo ya lo reconocía antes de tocarlo. Rachel sostuvo el hierro abierto y por primera vez ese gesto no pareció preparación para cerrarlo sobre alguien, sino prueba de que había dejado de mandar por sí solo. Bajo la luz de la tarde, en la cara interior, la marca vieja volvió a insinuarse bajo el número más nuevo, ese resto obstinado de una vida anterior del objeto que todavía no terminaba de borrarse. Lena respiró hondo. Fue un gesto pequeño, casi invisible, salvo para Rachel, que lo conocía bien. La respiración de alguien que acaba de oír su nombre escrito vivo y todavía no sabe si eso trae alivio o un peligro distinto. Probablemente traía ambas cosas, porque desde ese día ya no podría desaparecer sin ruido bajo otra línea, pero tampoco podrían devolverla por entero al estado anterior, donde su existencia cabía solo en lo que la casa decidiera reconocer. Ana no había tenido esa mesa, las otras tampoco. Lena no fue el principio del mecanismo, fue la primera que llegó viva hasta un libro nuevo, y eso basta para romper una continuidad de años. Si el número visible del collar ya ocultaba otro anterior, y si una sola línea nueva bastó para quebrar la muerte de Lena en el papel, ¿cuántas otras muchachas quedaron enterradas solo en registros de casa antes de que alguien alcanzara esta mesa? ¿Y dónde sigue guardado el rastro del número que vino antes del suyo? Después de la mesa en la galería, la casa no estalló, se enfrió. Eso fue peor. El padre dejó de levantar la voz. El hijo mayor dejó de discutir en sitios donde otros pudieran oírlo. Las puertas de la oficina empezaron a cerrarse con más cuidado. El aro de llaves ya no quedó tanto tiempo colgado a la vista, y Rachel notó otra cosa. No la apartaron de golpe, pero empezaron a mirarla como se mira una taza rajada que todavía sirve, y precisamente por eso se vuelve peligrosa. Lena siguió allí, sin collar, pero el cuerpo no se deshace tan rápido de lo que un objeto le enseñó. A veces, al sentarse, todavía calculaba la distancia entre la barbilla y el pecho antes de recordar que ya no había hierro. A veces llevaba los dedos al cuello y se detenía un instante antes de tocarse, como si esperara encontrar primero el borde frío. La marca más dura había bajado, pero no desaparecido del todo, una línea opaca sobre la piel, justo donde el metal había ganado costumbre. Una noche, en el lavadero, Rachel la vio beber agua y entendió que algunas prisas del cuerpo tardan más en irse que las del miedo. Lena levantó la taza con ambas manos y la acercó despacio, con el mismo ángulo medido de antes. Solo cuando el borde ya estaba en los labios, se dio cuenta de que podía inclinar la cabeza un poco más, muy poco. Aún así, se quedó quieta, como si esa libertad mínima le resultara extraña. No dijo nada, Rachel tampoco, no hacía falta. El libro nuevo ya existía fuera de la casa. La línea del escribiente había dejado una grieta real, pero Rachel sabía que una grieta no destruye un sistema de un día para otro, lo obliga a moverse. Y lo más peligroso de los sistemas viejos no es que no cambien, es que saben adaptarse. Por eso volvió al collar, no enseguida. Esperó días, dejó pasar la vigilancia más tensa, dejó que la casa creyera que el momento decisivo ya había ocurrido y que, con él, también había pasado el hambre de mirar. Después eligió una noche de lluvia baja, de esas en que todo suena amortiguado. El techo, el barro del patio, el viento pegado a los árboles. La oficina estaba cerrada, el cajón también, pero Rachel ya conocía el peso de la llave correcta, el giro exacto, el punto en que la madera vieja cede sin quejarse demasiado. Lo llevó al lavadero envuelto en un paño, no para esconderlo mejor, para que no sonara. La lámpara estaba baja. El cuarto olía a jabón duro, lino húmedo y agua enfriándose en los cubos. Lena esperaba sentada en el banco, con la espalda recta por costumbre más que por descanso. Cuando Rachel desenvolvió el hierro, ninguna de las dos habló durante unos segundos. El collar abierto, fuera de un cuello, parecía más pequeño, no menos cruel, solo más preciso. Rachel lo sostuvo cerca de la llama. El número visible era el de siempre, el que ya conocían, el que coincidía con la lógica del cajón y la llave y la oficina. Pero no buscaba ese.
buscaba el otro, el que había empezado a asomar bajo el limado cada vez que la luz caía del ángulo correcto. Giró la banda, esperó, la movió un poco más, y entonces apareció con una claridad nueva, no completa, pero ya imposible de negar. La curva de una cifra vieja, hundida bajo la más reciente, el resto de un número más corto, más estrecho, como si perteneciera a un orden anterior del mismo objeto. Lena se inclinó lo que pudo. Todavía no lograba hacerlo del todo sin incomodidad. La garganta le había quedado sensible, y al acercarse tragó saliva con ese cuidado de quien lleva meses aprendiendo el cuerpo alrededor de un daño. Rachel bajó un poco el hierro para que no tuviera que forzar más el cuello. «Ahí», dijo. Lena miró fijo. No era mío primero. No lo dijo con sorpresa. Lo dijo como quien por fin le pone borde visible a una certeza que llevaba tiempo respirando en la habitación. Rachel pasó el pulgar por la hendidura vieja. Bajo la cifra actual, la marca anterior seguía viva, no entera, no legible del todo, pero presente. Y más abajo todavía, casi perdida en el hierro oscuro, había otra irregularidad mínima, no exactamente un número, quizá apenas un intento viejo de limado, una cicatriz más superficial que no terminaba de pertenecer a ninguna de las dos capas. 3 tiempos en el mismo metal, no una prueba perfecta, algo peor, un resto, porque los restos son lo que queda cuando alguien trabajó mucho para que una continuidad no pareciera continuidad. Rachel recordó la libreta de cuentas, el aceite para lavanda, la etiqueta reemplazada, la división de bienes. Recordó también el nombre de Ana dicho junto al fuego, no como entrada del libro, sino como recuerdo de una mujer que colgaba siempre el paño en el segundo clavo de la cocina. Por un momento, el lavadero se llenó de otra presencia, no fantasmal, sino documental, en el peor sentido, la de quienes no habían llegado a una mesa como la de Lena, la de quienes quizá fueron trasladadas solo sobre el papel, enterradas sin tumba, borradas sin un escribiente ajeno delante. Lena seguía mirando el número viejo. Entonces hubo otra. Rachel no corrigió el singular. Quizá hubo otra, quizá varias. No todas dejan el mismo tipo de rastro. Algunas quedan en un borde arrancado, otras en una cucharita con brillo pegajoso, otras en una palabra demasiado limpia para cerrar una vida, removed, buried, transferred, y otras solo en una mujer mayor que años después todavía recuerda dónde colgaba un paño. Sí, dijo Rachel al fin. La lluvia siguió golpeando el techo. Lena levantó una mano y la dejó suspendida cerca del collar, sin tocarlo. Luego la llevó a su propio cuello, no a la marca entera, a un punto preciso, debajo de la mandíbula, donde el hierro se apoyaba más alto en los días de visita. «A veces todavía me despierto así», murmuró, dejando la cabeza un poco echada hacia atrás, como si todavía estuviera ahí. Rachel la miró. Eso era la herida que no entraba en ningún registro, no la muerte falsa, no la fiebre inventada, no la línea arrancada, el cuerpo repitiendo de noche una obediencia aprendida. Lena bajó despacio la mano. Cuando escribió mi nombre, empezó y se quedó quieta. Rachel no la empujó. Pensé que iba a doler distinto. ¿Y dolió? Lena tardó. No al principio. Miró el collar abierto en la mano de Rachel. Primero fue como oír que me llamaban desde muy lejos, y esta vez sí tenía que ir. Después entendí que ya no podían esconderme igual. No sonrió al decirlo. Tampoco lloró. La frase quedó entre ambas con el peso exacto de las cosas que no mejoran el pasado, pero le quitan al sistema una de sus costumbres favoritas. Rachel volvió a apoyar el collar sobre el paño. Al lado colocó el fragmento del nacimiento. Luego, sin ceremonia, sacó la copia manuscrita que había sobrevivido doblada en costuras, sudor, dedos y miedo. Las 3 piezas juntas parecían poca cosa para todo el trabajo que habían exigido. Un hierro viejo, una media hoja, unas líneas copiadas con tinta más pobre que la original. Y sin embargo, bastaban para contar una historia que la casa ya no podía dejar enteramente sola. No toda, no limpia, sí suficiente. Rachel acomodó los papeles con manos cansadas. Tenía la yema de un dedo ligeramente endurecida, donde la aguja la había pinchado días atrás al esconder la copia. El gesto de alisar el fragmento sobre la mesa fue pequeño, casi doméstico, pero tuvo algo de cierre que ningún gran discurso habría mejorado. Lena miró el libro copiado, luego el hierro, luego el fragmento.
¿Ya está?, preguntó. No era una pregunta simple. No preguntaba si el caso estaba resuelto en abstracto. Preguntaba si aquello, el cuello, el nombre, la muerte en papel, la vida ante otra tinta, había terminado de hacer algo en el mundo. Rachel pensó antes de responder. El sistema había perdido aislamiento. Eso era verdad, pero no había dejado de existir en todos lados. Habría otros libros quemados, otros cajones cerrados, otros administradores lo bastante cuidadosos como para mejorar el método. Habría, quizá, otros nombres ocultos bajo cifras nuevas. No, dijo con honestidad, pero ya no pueden volverlo entero. Lena bajó la vista al fragmento, después al collar. Ana no tuvo esto. No era una pregunta, tampoco una afirmación total. Era una forma de medir el abismo entre sobrevivir y llegar a tiempo. Rachel pensó en el segundo clavo de la cocina. No, dijo. La lluvia cedió un poco. Del techo cayó una gota más gruesa en un cubo, y el sonido llenó el cuarto por un instante. Rachel tomó el collar una última vez y lo dejó abierto, con la banda hacia arriba, de modo que la luz tocara a la vez el número visible y la vieja cifra casi comida debajo. Así se veía mejor lo que importaba. No solo que el objeto había sido usado, sino que alguien se había tomado el trabajo de actualizarlo para que pareciera empezar de nuevo cada vez. No empezaba de nuevo, continuaba. Eso era lo que el metal, por terco, seguía diciendo. Y ahí estaba el verdadero cierre del expediente. No en la frase más inteligente, no en la síntesis más ordenada, en ese cuarto húmedo, con el hierro abierto y ya inútil para mandar por sí solo, con una muchacha viva, tocándose aún el lugar donde había aprendido a dormir mal, y con 3 pruebas pequeñas que por fin no estaban encerradas en el mismo escritorio. Lena fue la que llegó a tiempo. No para salvarlo todo, para interrumpir una continuidad. Rachel dobló la copia, luego el fragmento. No los devolvió al escondite anterior, tampoco al primero que había parecido seguro. ¿Quién lo llevó antes? Rachel siguió ¿Quién lo llevó antes? Rachel siguió la curva vieja con los ojos. No contestó enseguida, porque esa pregunta, al final, era más grande que la casa y más antigua que Lena. Podía tener un nombre, Ana. Podía tener varios. Podía seguir enterrada en libros perdidos, hojas arrancadas, transferencias sin firma, cementerios sin marca, costuras que nadie volvió a abrir. La lámpara bajó todavía más. El hierro quedó opaco, pero el segundo número seguía ahí. ¿A quién pertenecía esa cifra anterior? ¿Y cuántas muchachas de adentro fueron convertidas en ausencia antes de que una de ellas alcanzara, por fin, un libro que la escribiera viva?